Hola, hola, bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Hoy les traigo un proyecto lleno de ternura y nostalgia. Vamos a tejer al Chavo del Ocho, en versión amigurumi, con su gorrita, sus tirantes y esa carita de fue sin querer queriendo. Este muñeco está pensado para que cualquiera lo pueda realizar, paso a paso, aunque recién estés iniciando en el mundo del crochet. Es un personaje que sin duda marcó generaciones y ahora puedes tenerlo tejido con tus propias manos. No olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones cuando suba nuevos videos y también de dejarnos un me gusta, de compartir este video. Bueno, les voy a decir los materiales que vamos a necesitar para realizar esta figura. Necesitamos pues hilo de color piel para su rostro, sus manos y parte de sus piernitas, ¿no? Color café, que sería para sus zapatos, parte de su camiseta y su cabello, que sería toda esta parte, miren, de aquí, ¿no? Color verde en 2 tonos, que sería para su gorra, miren, 2 tonos, uno claro y uno más oscuro. El verde que ustedes deseen realmente, ¿no? Que se note así casi parecidos, porque a veces no se encuentran los mismos tonos. Color nuez para su pantalón, color blanco para su camiseta, parte de la camiseta y la luz de sus ojos, color negro, color naranja para sus tirantes y el parchecito del pantalón. En cuanto a los hilos de bordar, necesitamos color negro, color café para arriba de sus ojos y las pequitas y para hacer estos detalles del parche. Bueno, las cejas las hemos realizado con el mismo estambre del cabello. Y lo general, que sería relleno, aguja laranera, separador. Vamos a necesitar para todo el proyecto un ganchillo de 1.75 milímetros, ¿no? Y un pedacito de acetato para sus pies para que queden más firme esta parte de aquí. Y un palo de pincho pequeñito, nada más como de unos, ¿qué serán? Unos 10 centímetros para su cuello y su cabecita que sostenga. Eso sería todo en cuanto a los materiales del chavito. Y también, perdón, les voy a comentar los materiales que sería para el barril, que sería el mismo tono de los zapatitos de chavito. El café, cualquier café claro, pueden utilizar un café oscuro para que dé contraste y lo de bordar de color café oscuro o negro puede ser para aquí. Una base de plástico, cualquier tapita de plástico le pueden poner aquí para que sea firme y también acá adentro, miren, le puse unos pedacitos de plástico para que quede más firme. Recuerden que este no se rellena. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar, recuerden, todo el proyecto con un ganchillo de 1.75 milímetros. Y vamos a iniciar realizando la cabeza y para ello necesitamos el tono de color café para hacer el cabello, toda la parte de la cabeza, ¿no? Y vamos a iniciar con 8 cadenas. Así de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer en la segunda cadena contando desde el ganchillo porque la primera no se teje, no se puede tejer. Entonces vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí en esta parte nosotros ya vamos a colocar nuestro separadorcito de vueltas que tengo por acá. En el primer punto que hice del aumento, ¿no? Así, de esta manera. Ahora vamos a continuar tejiendo en el siguiente punto y vamos a hacer 5 puntos bajos, un punto en cada punto. Ya hice 1, vamos 2, vamos 3, 4 y 5. Y en la última cadenita que me queda voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Ahora sí vamos a empezar a tejer al lado contrario de las cadenitas, que se puede ver claramente los puntitos. Entonces, en el primer puntito vamos a hacer un punto bajo y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebrita y la ponemos hacia adelante. Ya hice un punto, vamos el segundo, vamos con el tercer punto.
Vamos al cuarto. Vamos al quinto. Se me enredó un poco. Ya, al quinto. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Y miren, hasta ahí debemos tener ya 16 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Jalamos un poquito esta cuerdita y la seguimos perdiendo, ¿no? Conforme vamos tejiendo. Aquí vamos a hacer en el primer puntito donde estaba el marcador, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y no se olviden de poner siempre el separador de vueltas para no equivocarnos cuando inicia y cuando termina nuestra vuelta. Así de esta manera, en el siguiente punto vamos a hacer otro aumento de puntos bajos, así. Miren. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Y aprovechamos, seguimos perdiendo esta hebrita. Ya hice 1 y 5 puntos bajos. Así de esta manera. Yo creo que esta hebrita ya está lo suficientemente perdida y pues la vamos a cortar. Así. Porque si no está ya estorbándonos. Y continuamos con nuestro tejido y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 aumentos. Aquí hago el primero. Vamos al segundo aumento. Y vamos al tercer aumento. Y vamos ahora a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y en el último puntito que me sobra voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así. De esta manera. Ahora, bueno, tenemos ya 22 puntos bajos ahora. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento y eso vamos a repetir 2 veces. Ahora voy a hacer un punto bajo, voy a poner mi separador de vueltas y voy a hacer un aumento. Ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento. Miren, así, de esta manera. Y lo siguiente que voy a hacer es voy a tejer 5 puntos bajos. Un punto en cada punto. Vamos 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento y voy a repetirlo 3 veces. Voy a hacer un punto bajo y un aumento. Ahora otra vez un punto bajo y un aumento. Ahora un punto bajo y un aumento. Así, miren, de esta manera. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y en los 2 puntitos que me sobran voy a tejer un punto bajo y un aumento. Así, miren, de esta manera. Aquí, un aumento. Así. Ahora sí voy a hacer, a ver qué me toca hacer. Ahora me toca hacer un punto bajo y un aumento. Otra vez. Vamos a hacer un punto bajo. Le ponemos aquí el separador. Y vamos a hacer un aumento. Ahora voy a realizar un punto bajo y voy a hacer un aumento. 2 veces repetí, ¿no? Hice un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Ahora voy a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Ya hice mi primera vez. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y ahora me sobra 2 puntos y ahí voy a hacer un punto bajo y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta.
Y hasta ahí ya tendríamos 34 puntos. Ahora vamos a hacer aquí un aumento. Vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto del aumento y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos a repetir de nuevo. Un aumento y 2 puntos bajos. Y ahora vamos a realizar 8 puntos bajos. 1 y 8. Ahora vamos a repetir un aumento y 2 puntos bajos 3 veces. Vamos primero con el aumento y vamos a hacer 2 puntos bajos. Repetimos nuevamente un aumento y 2 puntos bajos. Repetimos nuevamente un aumento y 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y vamos a hacer en estos 3 puntos que me sobran un aumento y 2 puntos bajos. Así miren, de esta manera. Y bueno, hasta ahí tendríamos ya 40 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto bajo, puntito bajo, y vamos a poner nuestro separador y vamos a hacer un aumento. Y esto vamos a repetirlo 3 veces. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos. Vamos, 1 y 12 puntos bajos, miren. Ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 4 veces. Ya hice la primera vez. Ahora vamos a tejer 12 puntos. 1, 2 y 12. Y al final nos sobran 2 puntos y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Así miren, de esta manera. Vamos a ver dónde estamos. Déjenme ver mis apuntes y aquí estaríamos ya con 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer un aumento, así de esta manera, un aumento y 2 puntos bajos y esto lo vamos a repetir, vamos a repetirlo 3 veces. Voy a hacer de nuevo un aumento, 2 puntos bajos. Vamos la tercera vez, un aumento y 2 puntos bajos. Ahora yo voy a tejer 12 puntos bajos. 1 y 12. Listo, ahora sí vamos a tejer sería un aumento y 2 puntos bajos y esto lo vamos a repetir 4 veces, ¿no? Ahora sí vamos a tejer nuestros 12 puntos. 1 y 12. Y al final me sobran 3 puntos. Y en esos 3 puntos, ¿yo qué voy a hacer? Un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Listo. Bueno, hasta ahí ya tendríamos 56 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento y 3 puntos 2 veces. Vamos a hacer un aumento
un aumento, vamos a poner nuestro separador, un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Ahora continúo, un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Miren, así nos está quedando. Vamos a tejer 16 puntos bajos. 1 y 16. Ahora vamos a hacer un aumento y 3 puntos 3 veces. Ya hice primer aumento y vamos a tejer 1, 2 y 3. Hacemos de nuevo un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3. Y continuamos otra vez. Un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Y ahora voy a tejer 16 puntos bajos. 1 y 16. Y ahora por último me sobran 4 puntos. Y en esos 4 puntos voy a hacer un aumento. Así, miren, de esta manera. Y 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Miren, ya hemos avanzado bastante. Así nos debe estar quedando. Y bueno, hasta ahí tendríamos ya 62 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 62 puntos. Vamos a tejer punto sobre punto y vamos a tejer estos 62 puntos, 2 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Así nos debe quedar, esta es la parte de arriba. Ahora vamos a iniciar combinando ya con el color piel porque ya debemos hacer la carita, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, primerito vamos a tejer 7 puntos bajos en color café. Así, de esta manera. No se olviden, por favor, de poner su marcador para que luego no se confundan. Así, ya hice un punto bajo, vamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que para hacer un cambio de color, el último punto no lo termino de hacer porque yo voy a hacer el cambio de color. Entonces, aquí vamos a coger el color piel, ¿no? Y vamos a unirlo, así, de esta manera. Así. Y aquí pues le vamos a amarrar y le vamos a cortar la hebra porque luego vamos a tener que añadir acá. Vamos a cortar esta hebra de color café y las 2 cuerditas de cada color pues las vamos a amarrar. Vamos a hacer 2 nuditos fuertes para que no se nos vaya a zafar la unión. Y ahora sí comenzamos a tejer con el color piel y vamos a tejer solo hasta 31 puntos. Entonces yo voy, miren, 2, 3, 4, 5 y así me voy tejiendo solo 31 puntos. Miren, aquí yo ya tejí los 31 puntos. El número 31 no lo terminé de hacer porque aquí voy a cambiar de nuevo a color café. Voy a cortar esta hebra y voy a añadir el estambre de nuevo de color café. Termino de hacer este punto con el estambre, miren, de color café. Así se hace el cambio de color. Entonces voy a amarrar nuevamente. Miren, siempre estas colitas se las amarra. Bueno, yo les sé amarrar para que no se me zafe. Dos nuditos. Y ahora voy a tejer estos 24 puntos que me hacen falta tejer. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 24 puntos. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 24 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura siguiendo este proceso. O sea,
Vamos a ir haciendo 7 puntos bajos, 31 puntos en color piel y 24 de color café. Y vamos a repetir esta secuencia 11 vueltas más, porque son en total 12. Como ya hicimos la primera, voy a ir a repetir 11 vueltas más. Recuerden, 7 puntos bajos, cambio a color piel 31 puntos y luego cambio a café 24. Y esta secuencia la repito 11 veces más, que con esta serían 12. Y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 12 vueltas con la del principio. Miren. Así como les decía, alternando, ¿no? Los colores. Entonces, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 vueltas deben tener. Entonces, miren, aquí iniciamos la otra vuelta. Y vamos a hacer estos 7 puntos de color café. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No le terminamos de hacer porque vamos a hacer un cambio de color. Aquí ya no vamos a utilizar ya el café, ya solamente el color piel. Entonces vamos a engancharnos con el color piel. Terminamos de hacer el punto así. Y vamos a amarrar estas 12 hebritas, ¿no? Así de esta manera. Un nudo y 2 nudos. Listo. Ahora sí vamos a terminar de hacer toda esta vuelta hasta llegar al marcador con el color piel. Vamos a ir tejiendo todos estos puntos. Vamos a tejer los 31 puntos en piel y también los 24 en café, en color piel. O sea, toda la vuelta vamos a hacer un punto sobre punto hasta llegar al marcador con color piel. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esa vuelta en color piel. Ahora vamos, recuerden que tenemos 62 puntos. Ahora vamos a hacer otra vuelta de estos 62 puntos. De igual forma, solo en color piel, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto en color piel 62 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 62 puntos. Recuerden que ya solo estamos trabajando con el estambre de color piel. Déjenme alejarle un poquitito la cámara. Ahí. Ya, ahora sí, miren, así nos está quedando. Quiero que le vean. Así les debe ir quedando, ¿no? Miren la cabecita de este lado y de este otro lado, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora a hacer las vueltas de disminuciones para ir cerrando. Ahora, lo que vamos a hacer es 2 disminuciones seguidas. Vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Una, ponemos el marcador. Y vamos a hacer otra disminución, ¿no? 2 disminuciones. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer otra vez 2 disminuciones. Recuerden que las disminuciones invisibles son tomando la hebra de adelante del punto, solo la hebra de adelante, así. Quiere tomar así. Luego tomamos la del siguiente punto también, tomamos lazada, pasamos por esas 2 hebras, nos quedan 2, tomamos lazada y tejemos esas 2. Esa es la disminución invisible. Ahora vamos a hacer otra disminución invisible. Así de esta manera, miren. Hicimos 2 disminuciones, 6 puntos, 2 disminuciones. Ahora vamos a hacer 17 puntos. 1, 2, y así vamos a tejer 17 puntos nada más. Listo, miren, ya tejí 17 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2 disminuciones. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer 6 puntos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1
y 2. 2 disminuciones seguidas. Ahora vamos a tejer estos 17 puntos que nos sobran. Vamos tejiendo estos 17 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer los 17 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas, ¿no? 2 disminuciones seguidas. Una. Vamos a poner el separador de vueltas aquí. Y vamos 2. Ahora vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2 disminuciones seguidas. Ahora vamos a hacer 15 puntos. Vamos a tejer solo 15 puntos. Listo, aquí ya tejé 15 puntos. Dije. Ya tejí 15 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. En el siguiente, otra disminución. Ahora voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Y por último me voy a ir tejiendo hasta el marcador estos 15 puntos que me faltan. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los 15 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Continuamos cerrando. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones. 1. Ponemos el marcador. No se olviden de colocar el marcador. Vamos a hacer otra disminución. ¿Sí? Miren. Ahora vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. Ahora repetimos 2 disminuciones. Hacer 1 y 2. Ahora vamos a tejer, aquí nos tocaría tejer 13 puntos. Listo, miren, ya tejí 13 puntos. Ahora del otro lado vamos a tejer, nos tocaría hacer una disminución, otra disminución. Hicimos 2 disminuciones ahorita en total. Ahora vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2 puntos. Ahora de nuevo vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí como que ya se va cerrando, se hace un poquito más apretado el tejido, pero bueno, ahí vamos saliendo. Miren, 2 disminuciones. Y por último tejemos estos 13 puntos bajos. Y miren, así nos está quedando. Miren. Entonces aquí es momento de rellenar. Vamos a rellenar la cabecita. Recuerden no rellenar tanto para que no se les abra los puntos. Miren, aquí ya le rellené un poco, ¿no? Ahora vamos a continuar cerrando. Y nos tocaría hacer aquí, vamos a hacer 4 disminuciones seguiditas. Hacer 4 disminuciones seguidas. Aquí empezamos con la primera disminución. Vamos a poner el separador para que no se nos pierda la vuelta. Listo, ya hice una, vamos a hacer 4, ¿no? 3. Y 4. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos. 1 y así 11 puntos. Aquí ya tejí mis 11 puntos bajos. Recuerden que hicimos 4 disminuciones y 11 puntos bajos. Ahora vamos a repetir de nuevo
vamos a hacer 4 disminuciones. 1, y 4. Y por último tejemos estos 11 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 11 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. Una, ya le voy a poner el marcador. Y 2. 2 disminuciones invisibles. Ahora me voy a ir tejiendo estos 11 puntos. Voy a tejer 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya hice primero 2 disminuciones y luego 11 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones otra vez aquí en esta esquinita. Estas disminuciones son como para que obviamente se nos vaya cerrando, ¿no es cierto? Esta parte de acá. 1 y 2 disminuciones. Y por último vamos a tejer estos 11 puntos que nos sobran. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer y aquí ya terminamos, porque luego vamos a esto a coser y simplemente dejar un espacio aquí para luego cuando hagamos el cuerpo y la cabeza meter, perdón, el cuerpo, el cuellito y meterlo ahí. Entonces vamos a terminar de rellenar. Si les hace falta rellenar en esta parte de aquí, es el momento. Entonces vamos a dejar como unos 20 centímetros nada más, no es mucha hebra que debemos dejar, como para poder coser esta parte de aquí. Como les dije, primero vamos a rellenar esta parte. Listo, miren, he puesto estos marcadores para guiarnos y poder coser, ¿ya? En total tenemos 26 puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar 3 puntos arriba y 3 puntos abajo sin coser, ¿no? En el centro. Recuerden, entonces coseríamos 10 puntos acá y 10 puntos acá. Eso quiere decir que vamos a tomar 5 de aquí, 5 de abajo y unimos y cosemos hasta donde está el marcador. Y de igual forma acá, desde donde está el marcador hacia allá, desde donde está el marcador hacia allá. En total estamos dejando 3 puntos aquí libres y 3 puntos acá abajo, ¿ya? Entonces eso vamos a ir cosiendo. Yo ya ensarté. ¿Y cómo vamos a ir cosiendo? Miren, vamos a ir tomando siempre las hebritas internas. O sea, esta es la cadenita y vamos a ir tomando solo la hebra de acá y de acá. Estas internas vamos a ir uniendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De abajo hacia arriba, miren, pinchamos y sacamos así. Miren, y se va uniendo. Entonces, miren, me meto aquí y salgo por la otra, solo cogiendo las internas. Miren así. Y miren cómo se va uniendo. Entonces de aquí cojo las internas. Miren, ay, creo que estoy muy acá atrás. Se me mueve siempre. Y cojo la interna, miren. Así. Así vamos a ir cosiendo. De esta manera. Y de igual forma acá cojo esta. Miren. Y luego cojo la de acá. Solo las hebras internas. Así. Y la última sería donde está el marcador. Sacamos el marcador para que ya no nos estorbe. Y vamos a coser esos 2 últimos puntitos que nos faltan coser. Miren así. Y le tomo aquí. Esas son las últimas que teníamos que coser. Así, miren, de esta manera. Si les queda aquí como un pupito alzado, lo que le pueden hacer es, metemos la aguja por debajo, vamos a pinchar así, salimos en ese pupito y le damos una puntadita ahí como para que luego se hunda, ¿ya? Y salimos hacia el lado de acá. Simplemente así, miren, jalan y ese pupito, miren, ya se desapareció. Entonces vamos a hacer lo mismo del lado contrario. Vamos a empezar a coser desde donde está el marcador, el separador de vueltas. Así, miren, recuerden que dejábamos 3 puntitos, ¿no es cierto? Entonces agarramos, aquí nos tocaría, porque dejamos 1, 2, 3, y nos tocaría agarrar aquí, así de esta manera, miren. Y agarramos esta parte de acá.
Y así nos vamos a ir cosiendo ahora el lado contrario hasta llegar al final. Cogen una y una. Y si igual les queda un pupito aquí, hacen lo mismo que acá. Y miren, así ya nos quedó ya cosidito. Como les dije, nos quedó esta parte abiertita para luego meter aquí el cuerpo, el cuellito, ¿no? Miren, así les debe quedar la cabecita por todos los lados, ¿no? Miren, este es un lado, este es el otro lado. Ahora vamos a hacer de una vez unas orejitas para coserle de una vez y que quede bien. Y bueno, para hacer las orejitas realmente es un paso súper sencillo porque es un anillo mágico de 3 puntos bajos, nada más. Ay, esto voy a hacer una cadena yo aquí. Vamos a hacer un anillo mágico de 3 puntos bajos. Entonces hacemos así el anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, nada más. Esta va a ser la orejita. Entonces vamos a cortar aquí la hebra para dejen unos 10 centímetros más o menos para poder coser. Vamos a cerrar este anillo mágico, así, de esta manera, miren. Cerramos el anillo mágico y nos queda así. Miren, esta sería la orejita, ¿no? Esta es la parte de adelante del anillo mágico, esta es la parte de atrás. Entonces la parte de adelante, el derecho, vamos a ensartar ahorita la aguja. Miren, aquí ya le ensarté la aguja, entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a contar de la parte de la oreja 1, 2, 3, 4 y 5. En la fila número 5 me voy a pinchar solo con un puntito de separación, o sea, este puntito. Me pincho aquí miren en el punto 1, 2, 3, 4, 5, que sería acá. Y voy a bajar 2 con este puntito de separación. Bajo 2 y jalo, miren la orejita. Entonces ahí nos va a quedar la parte del anillo mágico derecho hacia adelante. Entonces este es el anillo mágico. Voy a pinchar el otro extremo de la orejita. Así, miren. Entonces aquí, miren, ya nos queda la orejita sujeta. Entonces, ¿qué voy a hacer? De nuevo una puntada, me meto por donde salí y salgo hacia el otro lado, hacia el otro extremo. Y vamos a jalar. Así de esta manera, miren. Y así nos queda. Entonces vamos a darle también una puntadita en la parte de acá atrás de la orejita. Entonces tomamos un pedacito de luego este cordoncito del anillo mágico lo vamos a perder. Tomamos una puntadita de la parte de atrás del centro y cosemos con una puntadita de la cabeza. Así de esta manera. Miren, así. Entonces ya nos quedaría ahí, miren la orejita ubicada. Simplemente ahorita vamos a hacer un nudito por aquí. Cogemos un pedacito de estambre de la cabeza. Vamos a dar una vueltita en la aguja para que se haga un nudito. Aquí simplemente jalamos, se forma el nudito, metemos por ahí mismo y salimos por cualquier otro lado por cualquier punto, ¿no? De la cabeza. Entonces jalamos, miren, vamos a jalar la hebra, ya se perdió hasta el nudito, ya nos quedó bien y vamos a cortar esta hebra. Y esta hebra simplemente la vamos a perder, vamos a meterla por el tejido también. Ensartamos la aguja, pinchamos y salimos por cualquier otro lado. Y miren, así nos queda ya cosida. Y acá también del otro lado, de igual como nos guiamos, simplemente miren aquí, vamos por la misma y salimos hacia acá, dejando un punto atrás y ocupamos 2 filas para que nos quede alineadas las orejitas. Ahora vamos a hacer de una vez el detalle del cabello y vamos a colocar la cabeza así, la parte del cabello hacia nosotros y vamos a tomar el estambre de color café. Listo, a ver, vamos a insertarnos aquí, ¿no? Vamos a dejar 2 puntos libres y vamos desde aquí, desde el tercero, tomando la parte café, que sería así, miren, esta parte así, ¿no? Entonces vamos a introducir el estambre por este punto y vamos a hacer una cadena, ¿ya? Vamos a hacer en total aquí 3 cadenas, ya hice 1, 2 y 3, ¿ya?
Ahora me voy a ir bajando haciendo puntos bajos, ¿no? Puntos bajos. Como hice 3 cadenas, entonces me deben salir 2 puntos bajos, ¿no? Entonces voy a hacer una. Y aquí sostenemos para que no se nos vaya a zafar la otra cadena. Y 2 puntos bajos, miren. Así de esta manera. Ahora sí, aquí, miren. Aquí fue donde nos enganchamos, ¿no es cierto? Nos tocaría engancharnos aquí, pero nos saltamos este y vamos al siguiente punto. Y sacamos una cadena, entonces ya hicimos una, vamos haciendo 2, 3 y 4 cadenas. Ahora nos vamos a ir bajando haciendo 3 puntos bajos. 1, 1, 1, 2, ya me cogí en el mismo, 2 y 3 puntos bajos, ¿no? Ahora de igual forma, me voy a saltar este puntito que debería coger y me voy al siguiente, me meto y voy a hacer un punto deslizado, diríamos, ¿ya? Un punto deslizado que se quedaría como así, ¿no? Entonces aquí vamos a levantar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Esta hebra siempre va para adelante, se puede ir perdiendo, ¿ya? Ahora vamos a saltarnos este punto que nos tocaría y vamos al siguiente. Vamos a hacer el punto deslizado, así, de esta manera, y vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 5 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y la última que está aquí, 5. Miren, entonces recuerden, vamos a saltarnos un punto y voy a repetir la última que hice de 6 cadenas. Me salto un punto y voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5 puntos bajos. Ahora voy a repetir de nuevo. Me salto esta puntada de aquí, me voy al siguiente, hago un punto deslizado y voy a levantar otra vez 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y voy a hacer un punto bajo en cada cadena, o sea, 5 puntos. 1 y 5. Miren, en total hicimos las últimas 3 son de 6 cadenas, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer 7 cadenas. Vamos a saltarnos vamos al siguiente. Hacemos el punto deslizado. Ponerle esta hebrita para acá para que no nos estorbe. Vamos a hacer el punto deslizado así y subimos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta hebrita de aquí, como ya se fue tejiendo entre esta, le vamos a cortar porque ya estaría perdida, ¿no? Vamos a cortarle. Listo. Entonces levanté 7 cadenas, ¿cierto? Ahora voy a hacer 6 puntos bajos. Vamos. 1, y 6. 6 puntos bajos. Ahora de nuevo, me salto esta, voy a la siguiente,
Sería esta de acá. Y voy a hacer de nuevo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a tejer esos 6 puntos bajos. 1 y 6. Listo, hicimos 2 de 7 cadenas, ¿no? Ahora voy a hacer 6 cadenas. Me salto este, pincho acá y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora me voy a saltar de nuevo este punto, voy al siguiente y voy a hacer 6 cadenas de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer 5 puntos bajos, 1 y 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer lo mismo, me voy a saltar este que debería coger y cojo el siguiente y voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahora me voy a saltar este punto y voy al siguiente y voy a hacer un punto deslizado, 1, 2, 3 y 4 cadenas y voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Y termino saltándome este punto, me voy al siguiente y termino haciendo un punto deslizado. Miren, aquí pues como no necesitamos, vamos a cortar un pedacito aquí para solo ya perder esta hebrita, le cortamos, levantamos así y luego vamos a hacer un nudito y perderle entretejido esta hebra. Aquí miren, ya le corté la hebra, entonces nos queda así. Entonces estos cabellitos nosotros los vamos a pegar, ustedes si desean coser lo pueden coser, vamos a pegar con silicón y simplemente vamos a ir poniendo, si es que ustedes van a coser igual a pegar, le van poniendo por ejemplo solo que caiga así sin estirar, van poniendo unos alfilercitos en las puntitas de cada bucle para saber así cómo van, ¿no? Vamos a ir haciendo así, miren. Miren, así. Entonces el cabello va a quedar así, ¿no? Entonces ahí ustedes le cosen o le pegan. Si es que le van a irle cosiendo, pues ahí le van haciendo unas puntaditas, sería aquí al final, ¿no? Pero siempre pongan los alfileres para que como es, se les pegue, se les ponga bien. Este de aquí está un poquito recogido. Son los más larguitos que hicimos de 7 cadenitas. Ya, ahí está bien. Entonces así deben ir poniendo, cosiendo o pegando. Listo, miren, aquí yo ya le pegué. Nos quedó así. Miren el cabello, ¿no? Entonces, bueno, la cabeza ya la hemos terminado de hacer. Luego al último, cuando hagamos ya el montaje de las piezas, podemos irle dando los detalles. Ahora vamos a hacer el bracito y las piernas, que bueno, de aquí saldrá de igual forma el cuerpo. No te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video y dejarnos un like. Bueno, iniciamos, vamos a empezar con el bracito. Recuerden que estamos utilizando para todo el proyecto un ganchillo de 1.75. Ahora vamos a realizar los brazos, vamos a iniciar con color piel y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ahora vamos a cerrar este anillo mágico.
Y lo siguiente que vamos a hacer, si ustedes desean aquí ir ya poniendo el marcador, lo pueden hacer. Yo en piezas chiquitas no les suelo poner, pero si no le van a poner, tengan mucho cuidado de no saltarse ningún punto. Vamos a hacer un aumento en este primer punto. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a repetir un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Y aquí ya tendríamos en total 8 puntos bajos. Vamos a enderezar nuestro tejido así, de esta manera. Vamos a apretarle un poquito más el anillo. Listo, miren, aquí ya tenemos 8 puntos bajos porque hicimos 2 aumentos. Ahora vamos a tejer un punto sobre punto. Eso quiere decir que vamos a tejer estos 8 puntos bajos. Dejamos una vueltita de los 8 puntos bajos. Listo, miren, yo ya tejí mi vuelta de altura de 8 puntos bajos, ¿no? Ahora continuamos y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. Vamos a hacer una disminución invisible. Nuevamente vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y vamos a hacer una disminución invisible. Así, de esta manera. Miren. Y hasta ahí ya tendríamos otra vez 6 puntos porque hicimos 2 disminuciones. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. Vamos a realizar un aumento de puntos bajos, ¿no? Estamos haciendo puntos bajos. Un aumento. Y finalmente vamos a tejer 3 puntos. 1, 1, 1, 1. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y ahí tendríamos 7 puntos bajos ya porque hicimos un aumento, ¿no? Y ahora lo siguiente que vamos a realizar son vueltas de altura. Recuerden que tenemos 7 puntos. Entonces vamos a hacer en total 6 vueltas de altura de 7 puntos. Listo, miren, aquí yo ya realicé mis 6 vueltas de altura. Miren, así me está quedando el bracito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de color, ¿no? El último puntito me faltaba hacerlo, no lo hice porque voy a hacer el cambio de color. Entonces me voy a quedar a medio a hacer este punto. Voy a cortar la hebra ya de color piel porque ya no la necesito. Ahora yo me voy a ensartar con estambre de color negro, ¿no? Vamos a hacer este. Miren, les voy a indicar, sino que se me enredó aquí. Bueno, me voy a ingresar, voy a terminar de hacer este último punto con el estambre de color negro, ¿no? Como siempre hacemos el cambio de color. Y estas 2 colitas yo las voy a amarrar. Voy a hacerle 2 nuditos. Un nudito. Ya. Y otro nudito. Es para que no se me zafe y no se me afloje el punto. Ya. Y estas colitas de aquí voy a aprovechar y las voy a meter dentro del brazo. Porque este brazo no va rellenado. No le vamos a poner relleno, ¿ya? No va con relleno. Entonces vamos a meter estas colitas acá, ¿no? En todo adentro del brazo. Listo. Ahora que ya hicimos esto, vamos a hacer esta puntada con mucho cuidado. Vamos a hacer en flow, sería, ¿no? O sea, cogiendo la hebrita de adelante del punto, miren así, solamente la hebrita de adelante. Así, ahí creo que se mira, ¿no? Porque la cadenita tiene 2 hebritas, una adelante y otra atrás. Yo voy a coger solo la de adelante y me voy a ir tejiendo estos 7 puntos, pero voy a hacer puntos deslizados.
Para que luego no se me complique y se me apriete mucho la siguiente vuelta que yo voy a hacer, estos puntos deslizados necesariamente los debo hacer muy flojitos. No voy a apretar el punto. Entonces, miren, hago puntos deslizados, miren, y queda flojito, no esto apretado, ¿no? Entonces voy a irme haciendo estos puntos, miren, deslizados, pero no aprieto, trato de hacerlos flojitos, los puntos deslizados. Y me voy a ir tejiendo así los 7 puntos deslizados, pero solo tomando la cadenita de al frente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. El último puntito todavía no le hago porque como son puntos deslizados y voy a hacer un cambio de color, primero voy a cortar esta hebra negra que ya no la voy a utilizar. Cortamos y vamos a añadir estambre de color blanco, ¿no? El blanco. Entonces voy a hacer este último punto deslizado que me toca hacer, miren así, pero lo voy a terminar de hacer con el estambre de color blanco. Este punto deslizado, miren, paso así y paso acá todito, porque son puntos deslizados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a amarrar las hebritas ahora de este nuevo color, así de esta manera, miren. Hacemos 2 nuditos, ya. Y de igual forma voy a meter estas hebritas que me quedaron aquí, las voy a meter. Una vez que ya metí las hebras, voy a continuar. Listo, miren, entonces, ¿qué voy a hacer en esta vuelta, no? Voy a hacer ahora tomando la cadena de atrás. Recuerden que la anterior vuelta en negro tomamos la cadena de delante, ahora voy a tomar la cadenita, miren, de atrás, o sea, en blow, y me voy a ir haciendo puntos de igual forma deslizados. De igual forma, háganlos muy flojitos los puntos para que luego puedan ir tejiendo. Miren, y me voy a ir tejiendo así, puntos deslizados tomando solo la cadena de la parte, miren, de atrás, así de esta forma. Y los hago muy flojitos, no apretados. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a cortar la hebra porque voy a pasar a otro color. Y el último puntito no lo terminé de igual forma de hacer porque lo voy a terminar de hacer con este nuevo estambre. Entonces me introduzco en bloque cogiendo la cadena de atrás y termino de hacer el punto deslizado con este tono café. ¿Y qué voy a hacer? Vuelvo a amarrar las 2 hebritas así de esta manera. Y estas hebritas las voy a meter dentro del tejido, ¿ya? Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esto. Y ahora voy a hacer, y de igual forma, tomando solo la cadena de atrás, miren, se hace flojito para poder coger fácilmente, porque si ustedes le aprietan mucho esta cadena, como va a estar bien apretada, no van a poder introducir con facilidad. Miren, como le hice flojito, introduce muy fácilmente. Entonces me voy a ir haciendo puntos igual forma deslizados, haciendo flojitos igual. Miren, 1, voy 2, así muy flojito. Y así me voy a ir tejiendo todos estos 7 puntos deslizados. Miren, aquí ya terminé de hacer los 7 puntos deslizados, así me debe quedar. Ahora sí, no debo dejar hebra porque este hebracito lo voy a unir cuando empiece a hacer el cuerpo, lo voy a unir con el tejido. Entonces no necesitan dejar hebra larga. Entonces vamos a hacer 2 de estos brazos igualitos, miren. Así, ¿no? 2 de estos brazos igualitos. Vamos a hacer ese proceso. Ahora vamos a iniciar haciendo el cuerpo y para ello vamos a hacer estas piernitas, ¿no? Vamos a hacer 2 de estas. Voy a hacer la primera y le corto la hebra. Y ahorita voy a hacer la segunda, que es totalmente el mismo patrón, pero les quiero indicar eso porque en la segunda pierna ya no cortamos la hebra porque vamos a unir. La primera le cortan la hebra, no hay problema. Y ahora les voy a replicar esta, ¿ya? Y para ello necesitamos iniciar con este estambre de color café, ¿no? Y vamos a hacer
4 cadenitas. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. En la primera cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí pueden ir poniendo ya el marcador en el primer punto que hicieron del aumento para no equivocarnos. Luego en la otra cadena vamos a hacer un punto bajo. Y en la última cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas y vamos a iniciar realizando un punto bajo. Aquí aprovechamos en perder esta hebrita, la ponemos hacia adelante. En el siguiente punto, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera, miren. ¿Ya? Y ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Quitamos el marcador. Vamos a introducir nuestro ganchillo. Ponemos esta para delante para que irla perdiendo. Y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Este sería nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Entonces vamos a poner el marcador donde hicimos el primer punto del aumento, ¿no? Ahora vamos a hacer, en el siguiente punto, vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y en los próximos 3 puntos vamos a hacer 3 aumentos. Vamos a hacer 1. ¿Ya? Aquí voy a aprovechar esta colita, la voy a jalar un poquito y ya la voy a cortar porque ya ahorita ya está perdida, ¿ya? Vamos a cortarla y continuamos. Les dije que debemos hacer 3 aumentos, entonces yo ya hice 1. Vamos con el segundo aumento. Vamos otro aumento más de puntos bajos. Y ahora en el otro punto voy a hacer un punto bajo. Y en el último punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Sacamos el marcador y vamos con la tercera vuelta. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas, que no se me quiere poner. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir otra vez un punto bajo y un aumento de puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y acá vamos a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Ya hice un punto bajo, ahora voy a hacer un aumento. Este sería la primera vez. Vamos a la segunda vez, un punto bajo y un aumento. Vamos la última vez, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto y en los 2 últimos que me quedan voy a hacer un punto bajo y en el último un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a marcar este contorno. Les sugiero utilizar algo que sea como de plástico. Miren, yo aquí les voy a indicar, pues esto era una tapa de tarrina transparente. Puedo utilizar eso y miren, aquí he ido recortando. Entonces, ¿qué hago? Pongo esta figura y con un lapicero o con una aguja, porque a veces el lapicero no escribe. Yo con la aguja le suelo pasar así y va quedando la forma, ¿no? Entonces ustedes van a sacar este molde y van a hacer 2 porque es para el otro pie también. Entonces al momento que le dibujan, luego le van a recortar y les va a quedar así, ¿no? Entonces esto lo vamos a pegar aquí, pero no ahorita, después de la próxima vuelta que vamos a hacer. Dejamos esto reservado en un ladito, ¿ya? Y continuamos con la siguiente vuelta. Aquí ya tenemos 20 puntos. Entonces lo que vamos a hacer son estos 20 puntos, pero en blow. O sea, tomando solo la cadena de atrás. Y vamos con el primer puntito. Así, de esta manera. Y nos vamos a ir yendo, tejiendo estos 20 puntos, pero solo tomando la cadena de atrás.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 20 puntos en blow, una cadena de altura, una vuelta de altura, quiero decir. Entonces, ahorita es el momento que vamos a pegar ya lo que sería la piecita que habíamos cortado, reservado. Entonces, yo le voy a pegar con silicona y le voy a poner así, miren, un poquito de silicona aquí en el centro, en el centrito, ¿ya? Y ahora voy a colocar esta pieza muy centradita, ¿no? En el centro de todo este tejido. Le sostenemos un ratito así como para que se pegue. Y ya, miren, ahí ya está pegada, ahí ya está sujeto. Listo, miren, así nos quedó esta parte ya pegadita, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a realizar 3 vueltas de altura, pero esta vez vamos a tomar el punto completo, ya no en blow tomando solo atrás, no, ahora sí tomando el punto completo, así de esta manera, miren, y nos vamos a ir tejiendo 3 vueltas de altura de estos 20 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura, me está quedando así, miren el zapatito. Y bueno, vamos a continuar realizando ahora, vamos a hacer 7 puntos bajos, vamos a tejer solo 7 puntos bajos, ¿ya? 1, y 7. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones invisibles seguidas. 1, 2, 3. Y finalmente tejemos estos 7 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los últimos 7 puntos. Ahora vamos a quitar el marcador y vamos a tejer 6 puntos bajos. Hacemos el primero y 6. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones invisibles seguidas. 1, 2 y 3. Y finalmente nos sobran estos 5 puntos y los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los últimos 5 puntos bajos y hasta ahí tendríamos 14 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, un punto en cada punto, vamos a tejer estos 14 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura. El último punto no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Entonces vamos a cortar ya la hebra porque el café no vamos a necesitar. Y nos vamos a enlazar con el color piel. Aquí está el color piel. Entonces vamos a terminar de realizar este puntito con el color piel. Y vamos a hacer unos 2 nuditos. 1 y 2. Aquí también, cierto, yo ya le rellené poquito ya el piecito. No le rellenen mucho, ¿no? Que no se les abra los puntos. Solamente que dé formita. Miren, yo así le rellené. Ya nos da como esa formita, ¿no? Del zapatito, del piecito. Bueno, aquí vamos a continuar y lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a hacer 14 puntos deslizados. Recuerden hacerlo flojito porque vamos a utilizar mucho esta técnica. Porque no quiero que se vea como el tejido en zigzag, más o menos. Les voy a explicar, ¿ya? Cuando nosotros no hacemos punto deslizado al cambio de color, se mira así, ¿no es cierto? Se miran así, como que estas uniones, ¿ya? Y cuando hacemos punto deslizado, en cambio, se mira así, miren, rectito. O sea, no se ve esos como triangulitos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esa técnica hasta incluso en la camiseta, todo, porque, miren, no quiero que todos los cambios de colores se vean así, como esta parte. Esta parte sí le hice aquí porque es el inicio y los demás ya no, miren, se ven los cambios, cerrado la vuelta completita, ¿no? Entonces, por eso hacemos primero el punto deslizado y lo deben hacer flojito para que luego la siguiente vuelta no se les haga difícil. Vamos tomando entonces solo la cadenita de atrás, miren, y vamos haciendo en blow, ¿no? Tomamos la cadenita de atrás, miren así, y hacemos puntos deslizados pero muy flojitos. Entonces nos vamos a ir tejiendo así de esta manera todos estos 14 puntos.
Listo, miren, aquí ya terminé de hacer los 14 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta igual, un punto bajo en cada punto, pero ahora vamos a hacer puntos bajos. Y de igual forma tomando solo la cadenita, miren, de atrás. Y nos vamos a ir realizando ya no deslizados, sino esta vuelta vamos a hacer puntos bajos, ¿no? Y vamos a poner aquí el marcador, no se olviden de poner el separador de vueltas. Y nos vamos a ir tejiendo en bló tomando solo la cadenita, miren, de atrás. Ahí es facilito coger la cadena porque yo le hago flojitos, miren, entonces se coge rapidito. Y nos vamos a ir tejiendo estos 14 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y el último punto no le terminé de hacer porque aquí vamos a hacer ya un cambio de color, así que ya no necesito el color piel, cortamos y vamos a añadir el estambre de color nuez, porque vamos a hacer ahorita ya el pantaloncito de la piernita y aquí pues nos vamos a unir con otro estambre y vamos a hacer dos nuditos como solemos hacer, ¿no? Y esto pues le vamos a meter aquí para que no nos vaya a estorbar, así. Listo. Aquí miren, me quemé ayer con la silicona caliente. No sé si a ustedes les pasa a veces que se hacen las cosas muy rápida y se me hizo una ampolla. Bueno, esos son los accidentes de las tejedoras. Bueno, vamos a continuar realizando la siguiente vuelta y ahora lo siguiente que vamos a hacer aquí es, vamos a tomar el punto completo, ¿no? Y vamos a hacer un aumento en este primer puntito, vamos a hacer un aumento de puntos bajos, tomando el punto completito, ¿no? Ya, y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos, 1 y 6. Ahora voy a hacer un aumento de puntos bajos en el siguiente puntito, un aumento. Y bueno, voy a tejer estos últimos 6 puntitos que me faltarían tejer. Vamos a tejer 6 puntos, 1 y 6 puntitos, miren. Entonces en esta vuelta hicimos en total 2 aumentos, eso quiere decir que tenemos 16 puntos ya, ¿no? 16 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer vueltas de altura. De estos 16 puntos vamos a hacer 4 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Miren, ya tengo la piernita, la segunda pierna, que como yo les dije deben hacer 2. La primera pues obviamente le cortan la hebra y la segunda no le cortan. Miren, están totalmente iguales las piernas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a tejer 7 puntos. Solo 7 puntos, miren. Así, 1. Y 7 puntitos, ¿no? ¿Por qué 7 puntos? Porque yo debo llegar, miren, así está la pierna. Yo debo llegar a la parte de la mitad del interior de la pierna. Ustedes aquí, pues como siempre les digo, tenemos diferente forma de tejer y tensión. Puede ser que ustedes terminen más acá o menos. Entonces van a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a la mitad de la pierna, miren, hasta la mitad de la piernita, ¿no? Una vez ubicadas ahí, lo que vamos a hacer es 2 cadenas. Vamos a levantar 1 y 2 cadenas. Ahora sí tomamos la pierna, la siguiente pierna, y miren, justo a mí me queda este puntito aquí en el centro de la pierna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicarme aquí, miren, como les digo, en la mitad. Entonces me sujeto aquí, poniendo derechito las piernas, miren. Entonces aquí me voy a insertar y voy a hacer mi primer punto y me voy a ir tejiendo estos 16 puntos de la segunda piernita. Miren, ya hice 1, voy 2
3 y así me voy a ir tejiendo, miren, estos 16 puntos. Miren que queden las dos piernitas, la parte de atrás hacia atrás y la parte de adelante hacia adelante, ¿no? Entonces nos vamos a tejer estos 16 puntos de esta segunda pierna. Listo, miren, yo ya tejí los 16 puntos. Les voy a hacer un recordatorio. Primero tejimos 7 puntos de la segunda pierna. Luego hicimos 2 cadenas y luego los 16 puntos de la segunda pierna. ¿Ya? Ahora yo me voy a encontrar aquí con las 2 cadenitas que hicimos y voy a tejer puntos bajos en esas 2 cadenitas. Miren, ustedes le hacen así y se ven las cadenitas aquí claramente, ¿no? Entonces yo voy a coger, miren, a ver, así se nos ve, ¿no? Así se nos ve, miren las 2 cadenitas, 1 y 2. Entonces yo voy a coger, miren, esta primera cadenita, así, y voy a levantar un punto bajo. Cojo la segunda cadenita y levanto un punto bajo, miren. Ahora, como tejimos aquí, recuerden que tejimos 7 puntos. Entonces nos faltaría tejer 9 puntos acá, ¿no? Porque 9 más 7 son 16, que tiene 16 puntos la piernita. Entonces yo me voy a ir tejiendo aquí estos 9 puntos ahora de la pierna número 1 que inicié. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los 9 puntos y ahora iniciamos la siguiente vuelta. Me voy a ir tejiendo los 7 primeros puntos que tejí al inicio. Vamos a irnos tejiendo así. Miren, ponemos el marcador y vamos a tejer. Ya hice 1. Vamos 2 y 7. Y aquí yo me voy a encontrar esta, déjenme cortarle esta hebrita que está, que era de el hilito de la primera pierna. Ya. Aquí yo, después de hacer mis 7 puntitos, me voy a encontrar con el otro extremo de la cadena, del otro lado de la cadena. Entonces voy a tejer de igual forma en el otro lado. Voy a coger los puntitos y voy a tejer 1, miren, y 2 puntitos. Así, de esta manera. Y ahora me voy a ir tejiendo todos estos, de nuevo estos 16 puntos. En total, a ver, tendría que yo tejer, déjeme mirarle. Entonces yo tendría que tejer 27 puntos porque debería tejer 16 puntos, ¿no? Más 2 puntos de la cadena son 18 y más 9 puntos son 27 puntos. Entonces me voy a ir tejiendo estos 27 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los últimos 27 puntos y hasta ahí tendríamos ya 36 puntos, porque recuerden que teníamos 16 en una pierna, 16 en otra pierna, eran 32, pero como hicimos 2 cadenas, entonces 2 puntos de un lado y 2 puntos de otro lado serían 36 puntos. Entonces vamos a tejer 3 vueltas de altura de estos 36 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 filas de altura. Y el último punto no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Ya no vamos a utilizar este color nuez y vamos a añadir el color negro, ¿no? Déjenme tomar el color negro que está por acá, ¿ya? Y bueno, vamos a añadir, como siempre hacemos, la unión de tonos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí así. Vamos a amarrar las 2 colitas. Así, de esta manera, miren. Listo. Bueno, estas colitas pues la vamos a ir poniendo dentro del tejido, no hay problema. Si ustedes desean ir rellenando también de una vez las piernitas, ya lo pueden hacer, ir haciendo, ¿ya? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es puntos deslizados, ¿no? Y vamos a hacer el punto deslizado en bloc, o sea, tomando solo la cadenita de la parte de atrás. Entonces tomamos la cadenita, miren, de la parte de atrás, que sería esta de aquí, así. Y vamos haciendo puntitos deslizados, pero flojitos, como les dije, así flojitos, miren, le dejan flojito esta parte de aquí. Luego continúan y vamos tejiendo punto sobre punto, pero puntos deslizados en bloc, tomando solo la cadenita de atrás y hacerlo flojito. Y nos vamos a ir tejiendo todos estos puntitos, en total 36 puntos que tenemos.
Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 36 puntos. El último punto no le hice porque voy a hacer un cambio de color. Entonces vamos a cortar la hebra. Y ahora nos vamos a tomar el estambre de color blanco y vamos a añadir blanco, ¿no? Vamos a poner y vamos a terminar de hacer el último punto deslizado en lo que estábamos haciendo, pero lo vamos a hacer cogiendo la hebra blanca, ¿no? Así, de esta manera. Miren, terminamos de hacer este punto deslizado acá. Y como siempre unimos las hebritas, vamos a unir estas hebritas. Así. Vamos a hacer 1 y 2. 2 nuditos, nada más. Listo. Esto los podemos meter dentro del tejido para que no nos estorbe. Ahora vamos a hacer 36 puntos bajos en blanco, ¿no? Vamos a hacer cogiendo en blon, cogiendo solo la hebra de atrás, miren, pero vamos a hacer puntos bajos, ya no deslizados. Ahorita solo puntos bajos, pero cogiendo, miren, solo la hebra de atrás. Es facilito cogerle cuando tú la vuelta anterior que en negro hicimos la haces flojita, miren. Entonces nos vamos a ir tejiendo así hasta llegar a los 36 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y vamos a cambiar a color café, pero no le voy a cortar la blanca ya, porque luego voy a utilizar la blanca. Entonces, ahorita le vamos a poner el estambre de color café y en el último punto, pues lo terminamos de hacer con café. Así como siempre hacemos los cambios de color, vamos a amarrar esta hebrita aquí, vamos a hacer nuestros nuditos y ya está. No, esta hebra la dejamos para adentro y ahora sí vamos a hacer 36 puntos. Aquí nos tocaría hacer puntos deslizados en blon, ¿no? Entonces vamos tomando la hebra de atrás, así, miren, y sacamos el punto deslizado. Vamos a hacerlo flojito. Recuerden que el punto deslizado es la clave para hacer muy rápido la siguiente vuelta. Hágalo muy flojito, perdón que les repita tanto, pero es para que luego no se compliquen. Yo les comento esto porque hago aquí un paréntesis, porque cuando yo aprendí a hacer esta puntada para que me quede así rectito y no solo con los picos como acá arriba, se me hacía súper difícil hacerla y es más, dejé un tiempo sin hacerla porque me parece que la miré en un tutorial, no recuerdo, esta puntada, cuando yo aprendí a hacer. Y bueno, ahí no te explicaban que lo hagas flojo, el punto deslizado. Y a mí se me complicó súper porque yo como siempre dejo apretado, entonces no podía coger, entonces dejé un tiempo de hacerla, esta puntada. Entonces dije, después ya empecé a observar que haciéndolo flojo al punto, cuando hacemos deslizado, la siguiente vuelta es súper fácil. Entonces por eso les doy lo que yo, pues a mí me funciona, les transmito a ustedes. Y bueno, seguimos haciendo así los puntos deslizados flojos y vamos a hacer punto sobre punto estos 36 puntos deslizados, pero tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados en blon. Voy a continuar con el estambre del color café y recuerden, ahorita todas las vueltas que vamos a hacer van a ser en blon, siempre tomando la cadena de atrás, ¿no? Entonces ahora voy a hacer 36 puntos bajos. Ahorita esta vuelta no es deslizado, sino puntos bajos, pero sí tomando la cadenita de atrás, miren, así. Y nos vamos a ir tejiendo estos 36 puntos bajos tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 36 puntos bajos en blon. Ahora no voy a cortar ahora las hebras, ninguna, simplemente me voy a ir tomando la que sigue. Me voy a tomar la blanca porque voy a cambiar a blanco, ¿no? Termino de hacer ese punto con blanco y ahora voy a hacer 36 puntos deslizados en blon, solo tomando la cadenita de la parte, miren, de atrás, ¿no? Vamos a hacerlo muy flojito, como siempre les digo, deslizados, vamos a hacer flojos.
Entonces nos vamos a ir tejiendo los 36 puntos deslizados en blanco. Listo, miren, aquí terminé mis 36 puntos deslizados en blanco. El último no lo hice porque voy a terminarlo de hacer con estambre de color negro. No corto ninguna hebra, ¿no? Las voy manteniendo ahí, porque como voy a ir haciendo cambios de color, entonces la voy a mantener. Déjenme ver dónde está mi estambre. Aquí está el estambre de color negro y termino de hacer con el estambre de color negro. Lo que sí voy a hacer es un nudo, nada más, solo un nudito voy a hacer con el estambre que terminé de hacer. Así hago un nudo y meto las hebritas para allá atrás. Listo. Entonces voy ordenando las hebras, aquí me voy a poner para ir haciendo, ¿no? Ahora voy a hacer en blo, solo atrás, ¿no? Puntos deslizados de igual forma. Voy a hacer 36 puntos deslizados, miren, flojitos, ¿no? Tomo la cadena de atrás y me voy tejiendo punto sobre punto hasta hacer mis 36 puntos deslizados tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en blo de 36 puntos deslizados. El último no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio y voy a cambiar al color blanco de nuevo. Tomamos el blanco y con el blanco vamos a terminar de hacer el punto deslizado. Tomamos así y ahora nos vamos a ir tejiendo 36, no le veo, es que en negro no se ve muy bien el punto. Y nos vamos a ir tejiendo, aquí está, 36 puntos deslizados, pero solamente en blanco. Miren, así, de esta manera. Lo vamos a ir haciendo flojitos, ¿no? Los 36 puntos deslizados. Miren, así de esta manera. Solo tomando la cadenita de atrás. No se olviden que todas las vueltas estamos tejiendo en blo. Vamos a hacer entonces 36 puntos deslizados solo en la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en blo, puntos deslizados en blanco. El último punto no le terminé de hacer porque ya me toca cambiar al color café. Entonces, este punto, el último punto, lo voy a terminar de hacer con el nuevo color que voy a empezar. Y le vamos a terminar de hacer el punto con el café. Miren, así. Entonces vamos a hacer de nuevo 36 puntos deslizados en blo, tomando solo la cadenita de atrás, haciéndole flojita la puntada. Miren así. Y me voy a ir tejiendo estos 36 puntos deslizados en blo. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados en blo en café. Ahora la siguiente vuelta voy a hacer igual con café, pero esta vez no voy a hacer deslizados sino puntos bajos. Y me voy a ir tejiendo en la cadenita de atrás, o sea, en blo, puntos bajos, ya no deslizados esta sola vuelta, ¿no? Y así me voy tejiendo 36 puntos bajos en blo. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 36 puntos bajos en blo. La última fila, el último punto, perdón, no le terminé de hacer porque me voy a cambiar al estambre de color blanco. Entonces voy a terminar de hacer el último punto con el blanco, así. Y luego aquí me voy a ir haciendo en la cadenita de atrás 36 puntos deslizados. Ahora sí, deslizados de nuevo. Y vamos haciendo flojitos y nos vamos tejiendo 36 puntos deslizados. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 36 puntos deslizados en blo. El último punto no le terminé de hacer porque voy a cambiar al estambre de color negro. Terminamos de hacer, miren, este punto con negro. Y la siguiente fila voy a hacer puntos deslizados de igual forma en blo, tomando solo la cadenita de atrás, puntos deslizados flojos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 36 puntos deslizados en blo en negro. El último punto no lo terminé de hacer porque voy a cambiar de nuevo el estambre de color blanco. Así, de esta manera. Terminamos de hacer este punto en blanco y continuamos haciendo 36 puntos deslizados en blo, o sea, tomando solo la cadena de atrás. Voy haciendo flojitos.
Aquí ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados en blanco. El último punto no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color y voy a tomar el color café. Ahora sí ya me toca tomar el color café. Termino de hacer el punto con ese estambre. Y me voy a ir haciendo 36 puntos deslizados, solo tomando, recuerden que todas las vueltas estamos haciendo solo tomando la cadenita de atrás. Y vamos a hacer 36 puntos deslizados en blow. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de 36 puntos deslizados en blow. Ahora lo que voy a hacer es, voy a empezar a unir los brazos. Es momento de tomar los brazos y voy a coger el bracito. Recuerden que el brazo tiene 7 puntos, ¿no? Entonces, esta unión donde cambiábamos el color, vamos a hacer que quede hacia abajo, ¿no? Para que no se note, ¿no? Entonces, vamos a tomar 3 puntitos de acá, de la parte interior donde está el cambio de color. Entonces vamos a coger así, miren, ¿no? Este es el brazo que quede atrás, ¿no? Como les digo. Entonces vamos a coger, miren, de adentro hacia afuera un puntito. Y de igual forma vamos a coger acá. En blow vamos a tejer, cuando tejamos, cojamos los puntos del cuerpo, vamos a coger siempre la cadena de atrás, ¿no? Entonces vamos a coger acá y vamos a sacar un punto, miren, así. Ahora cogemos otro puntito del brazo, está como apretado, y cogemos otro puntito del cuerpo y sacamos 2 puntos, miren. Cogemos un puntito del brazo y un puntito del cuerpo, así de esta manera, miren, ¿no? Entonces aquí sí ya le voy a poner el marcador para que se me vea dónde empezaba. Aquí no le ponía porque veía el cambio de color, entonces era más fácil. Pero aquí 1, 2, 3 puntos que hice, este es el inicio de vuelta, ¿no? Entonces el bracito me queda así, miren. A un ladito, ¿no? Miren, este es el cuerpito así y el bracito me queda así, a un ladito. Entonces aquí, bueno, voy a hacer una pausa porque voy a aprovechar y voy a rellenar de una vez todo el cuerpo, ¿ya? Listo, miren, ya terminé de hacer de rellenar, perdón, aquí, ya le rellené así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar 15 puntos del cuerpo, vamos a tejer. Recuerden que es en blow, ¿no? Cogiendo la cadena solo de atrás, puntos bajos. Hago 1, y 15. Entonces aquí siempre deben fijarse, ¿no? Que los brazos les quede a un lado y al otro. Puede ser que ustedes, como les digo, hayan terminado muy acá, muy acá. La cuestión es que deben tomar 3 puntos de acá y 3 puntos de acá para unir los brazos, ¿no? Ahora vamos a unir el otro bracito. Recuerden que dejando hacia atrás la unión. Entonces tomamos un punto del brazo de adentro hacia afuera. Así, miren. Como apretada, no se quiere tomar. Ya, ahí. Entonces tomo el punto del brazo, ahora tomo el punto del cuerpo en blow, ¿no? Y saco un punto. Ahora voy a tomar otro puntito del brazo y tomo otro puntito del cuerpo. Y aquí serían 2. Ahora tomo otro puntito del brazo y otro puntito del cuerpo, así de esta manera. Y luego finalmente termino aquí tejiendo estos que serían 15 puntos de aquí también de la parte de acá, 15 puntos. Miren, aquí ya le terminé de hacer los 15 puntos, cogimos, ¿no? Les voy a recordar cómo hicimos, ¿no? Lo importante es que ustedes cuadren, como les dije, 3 puntos a cada lado y 15 puntos adelante y 15 puntos atrás. Así deben cuadrarle, ¿ya? Entonces, ahora vamos a continuar. Y pues acá ya nos tocaría, pues parece que fuera complicado, pero no va a ser complicado. Así que lo vamos a hacer juntas, paso a paso, juntos, ya paso a paso. Entonces, miren, aquí debemos seguir esta secuencia que está aquí. A ver, miremosle primero el bracito, ¿ya? En el bracito nos tenemos que basar.
A ver, en el bracito tenemos hecho una franja, una vuelta tenemos en el bracito, miren. ¿Se acuerdan que hicimos los bracitos? Entonces, el bracito son 2 filas. Entonces, eso quiere decir que el bracito todavía le falta estos 4 puntos tejer en café, así que todavía no vamos a cambiar de color. Recuerden que el bracito tiene 7 puntos. Nosotros cogimos 3 puntos para unir con el cuerpo. Eso quiere decir que nos sobran aquí 4 puntos. Entonces, vamos a sacar el marcador y vamos a tejer esos 4 puntos del brazo, pero en bloc, haciendo punto bajo. ¿Ya? Entonces vamos a tomar 1, 2, 3, aquí están los 4 puntitos, miren, vamos a tomar de aquí el primer puntito en bloc, que sería este de aquí. Vamos tomando 1, así de esta manera. Aquí le vamos a poner el marcador, miren, para que nos coincida y nos quede ya unidito así. Ya hicimos 1, vamos 2, estamos haciendo en bloc. Vamos 3. A ver, aquí entonces me cogió completo. Estamos cogiendo solo la hebra de atrás, ¿no? Ahí para que se vea. Vamos 3. Aquí está el cuarto puntito del bracito. Miren, no lo vamos a terminar de hacer. Y lo vamos a terminar de hacer con el estambre de color blanco. Aquí solo tenemos que ordenar con paciencia los estambres. Terminamos, miren, de hacer con el estambre de color blanco. Ahora, vamos a jalar un poquito el café para que no nos quede flojo el puntito. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir al cuerpo, miren, y vamos a coger la primera cadenita del cuerpo, pero en bloc. O sea, cogiendo de atrás. Déjenme acomodar esta hebra de acá. Ya. Vamos tomando de atrás y vamos sacando deslizado. Así. Miren. Y vamos a irnos tejiendo estos puntos deslizados. Miren, del cuerpo, que serían 15. Vamos a tejer solo hasta 15 puntos deslizados en blanco, tomando solo la hebra de atrás. Listo, miren, aquí terminé de hacer los 15 puntos deslizados, ¿no es cierto? Entonces, este último punto número 15 lo voy a terminar de hacer deslizado, pero con café, ¿ya? Y voy a añadir acá el café de nuevo. Voy a añadir café. Y voy a amarrarle aquí, porque aquí no está amarrado, le añadí de nuevo. ¿Por qué le añadí café? Porque recuerden que el bordecito de la manga nos hace falta hacer una fila en café. Parece complicado, pero no es complicado. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos del brazo de acá. Tomar los 4 puntitos de café y tejerlos, ¿no? Vamos a coger en bloc y tejer los 4 puntitos en color café, que está acá. A ver, vamos a coger el estambre de color café. Eso, ahí ya se me acomodó. Entonces, miren, vamos a ir cogiendo 1, 2, 3, 4. Aquí es el puntito. Deme 1, 2, 3 y 4, ya lo vi. Este de aquí es el puntito, entonces vamos cogiendo la cadena de atrás y vamos haciendo 1, miren, 2, 3 y 4. El cuarto no lo termino de hacer y me paso al color blanco. Y termino de hacer el cuarto con el color blanco, miren, así. Y ahora voy a hacer, acá me toca hacer con blanco, y voy a hacer los 15 puntos deslizados, ya no bajos como estaba haciendo aquí, pero tomando solo la cadena de atrás. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, y así me voy tejiendo 15 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer y el último, aquí voy a terminar de hacer todo, ¿no? Porque los 15 puntos, porque recuerden que acá en este brazo que hicimos en café tengo que pasarle ahora blanco. Entonces la nueva vuelta vamos a hacer
4 puntos deslizados en blanco, en bloco, cogiendo la hebra de atrás, miren, para que continúe. Entonces ahí vamos a poner nuestro separador de vueltas, así miren. Ya, entonces hago 1, hago 2, miren, hago 2, 2, 2, hago 3, flojitos, ¿no? Y el cuarto lo termino de hacer el deslizado, pero con el negro, ¿no? Ahora voy a coger el estambre de color negro y termino de hacer el deslizado con el color negro. Así miren, de esta manera, ¿ya? Ahora voy a hacer aquí 15 puntos deslizados. Voy a hacer. Entonces empiezo haciendo 1 y voy a hacer 15 puntos deslizados, pero en bloc, o sea, cogiendo solo la cadena de atrás. Solo 15 puntos. Miren, aquí ya terminé de hacer los 15 puntos deslizados en bloc negro. El último punto no le terminé de hacer porque lo voy a terminar de hacer con estambre de color blanco. Y ahora sí me voy a añadir acá con el estambre y voy a terminar de hacer este punto deslizado, el número 15, con este estambre. Y le voy a amarrar, le voy a hacer un nudito aquí, para que no se me vaya a zafar. Ya, vamos a hacerle así, unos 2 nuditos. Listo. Entonces aquí, pues, me pasé al blanco porque me toca hacer aquí, miren, este tramito. Me toca hacer este tramito de los 4 puntos en color blanco porque no está hecho. Entonces voy a hacer aquí 4 puntos bloc, serían en bloc, no voy a hacer 1, 2, 3, 4 tengo, entonces voy a hacer 4 puntos deslizados en bloc. Entonces hago 1, harán flojito, 1, 2, empecé, ya se me cogió con lo que no era, ya, ahí, 2, miren, si se está viendo, ¿no? 3, y el cuarto no le termino de hacer con el blanco, sino que cojo de nuevo el negro y lo termino de hacer en negro. Y me voy a ir tejiendo 15 puntos deslizados en bloc, o sea, tomando la cadena de atrás. 15 puntos deslizados, solo 15. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos deslizados en negro. Y la nueva vuelta, estos 4 puntitos los sigo haciendo en negro, solo los 4. Voy a hacer 4 puntos deslizados, me tocaría hacer aquí, ¿no? O sea, sino que no se me está cogiendo la hebrita. Bien, ahí estamos. 1 y pongo el marcador. ¿No? 1, vamos a la siguiente. 2 puntos deslizados. 3 puntos deslizados y el cuarto punto deslizado lo voy a terminar de hacer en color blanco. Aquí tengo la hebrita. Entonces voy a terminar de hacer este en blanco, así miren. Y me voy a ir tejiendo 15 puntos deslizados en blanco. Miren, solo 15 puntos deslizados en blanco, pero solo tomando la hebra de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos. El último punto, el número 15, no lo termino de hacer porque me voy a cambiar al estambre de color negro, sería, ¿no? Al estambre de color negro. Entonces me voy a enganchar aquí con el negro para tejer solamente estos 4 puntitos que tengo que tejer, ¿no? Del brazo. Entonces termino de hacer el punto con este color negro. Vamos a hacerle nuestro nudito. No se vaya a caer, a zafar, ¿no? Parece un champús aquí los
los hilos, pero no, sí se puede tejer, chicas. Vamos a ver, aquí vamos a tejer pues 4 puntos deslizados en negro. Ay, ya cogí el blanco de nuevo. En negro. En negro, vamos. 1, 2, 2, 2, 2, 3. Y el cuarto lo termino de hacer en blanco. Con el blanco. Así, miren. Lo terminamos de hacer con el blanco, ¿no? Entonces ahora nos toca hacer aquí con el blanco 15 puntos deslizados. Voy 1 y voy haciendo solo en la hebra de atrás 15 puntos deslizados flojitos en blanco. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos deslizados en blanco. Ahora la nueva vuelta voy a comenzar haciendo los 4 blancos porque le hace falta esta partecita. Entonces vamos 1, pongo el separador así de esta manera. Vamos en el siguiente punto 2, 3 y el cuarto lo voy a terminar de hacer con el color café, el cuarto. Entonces me introduzco aquí, cojo el café, miren así, y me voy tejiendo estos 15 puntos deslizados pero en café. Miren, así, 15 puntos deslizados en café. Miren aquí el último puntito, el número 15, lo voy a terminar de hacer con color blanco, ¿no? Aquí está el blanco por aquí. Ya el color blanco, entonces lo termino de hacer con color blanco para poder hacer estos 4 puntitos deslizados en blow, pero en color blanco. Miren, 2, 3 y el cuarto lo termino de hacer de nuevo con el café. Para hacer acá, ahora me tocaría hacer 15 puntos deslizados en blow, pero en café. Recuerden hacer flojitos los puntos, ¿no? Vamos a irnos haciendo los 15 en café. Aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos deslizados en café. Aquí también ya le corté las hebras de color negro porque ya no vamos a utilizar negro, ¿no? Entonces acá voy a iniciar la nueva vuelta haciendo 4 puntos deslizados, miren. Porque me falta hacer en este tramito. Así. Ya hice 1, 2, 3 y 4. Este sí le termino de hacer con café porque esta vuelta viene igual en café. Así que vamos a hacer lo siguiente. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es en blono, todo estoy tejiendo en la cadena de atrás. Voy a hacer un punto bajo, ya no hago deslizado, sino un punto bajo. Y voy a hacer 7 disminuciones, ¿no? Igual en blow, tomando la hebrita, miren así la hebrita de atrás. Tomo una, para hacer una disminución normal tomo así una. Tomo la otra hebrita, saco así, tengo 3. Tomo la lazada y cierro, entonces ahí tengo una disminución. Voy a hacer de nuevo, voy a hacer 7 de estas. Saco, cojo la lazada, saco, tengo 3 y tejo las 3. Ahí ya tengo 2 disminuciones y así me voy a ir haciendo 7 disminuciones. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Recuerden que hicimos primerito los 4 puntos, luego un punto bajo y de ahí 7 disminuciones. Ahora nos toca hacer este tramito de aquí y vamos a tejer 4 puntos deslizados. 1, 1, 1, 2, 3 y 4. Ahora acá en este extremo vamos a hacer prácticamente lo mismo.
Vamos a hacer, sí, aquí vamos a hacer 7 disminuciones y al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Recuerden que estamos haciendo en blow, todo en blow, ¿no? Las disminuciones como lo hicimos acá. Tomo así, tomo el otro punto, me quedan 3. Cojo y tejo esas 3, una disminución. Y así me voy tejiendo 7 y al último tejo el último punto bajo en blow. Estoy haciendo ahorita puntos bajos. Solo aquí le hice deslizados, pero acá son bajos. Miren aquí, estoy terminando voy a hacer, ya hice las 7 disminuciones y voy a hacer el punto bajo, ¿no? Que es al último, en blow. Ya estaría el puntito bajo. Ay, carambas, no se me cogió bien. Aquí. Ya, un punto bajo. Así. Y ahora en el lado de acá vamos a sacar el separador de vueltas y miren, en estos puntitos de aquí vamos a hacer un punto bajo en blow, ¿no? Todo escogiendo la hebra de atrás. Voy a poner el separador. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren. Cojo así, cojo el siguiente puntito, hice la disminución y ahora voy a hacer un punto bajo. Este punto bajo que voy a hacer en blow lo hago así y lo voy a terminar de hacer con el color blanco, que ya solo me quedé con una hebrita del color blanco. Lo voy a terminar de hacer con blanco así. Y el café ya lo voy a cortar porque ya no lo voy a necesitar. Entonces, miren, así voy a amarrar estas 2 cuerditas que quedaron. Voy a hacerle solo un nudito apretado y esta hebrita la meto por acá adentro. Vayan rellenando, ¿no? Aquí hagan una pausa y rellenen hasta acá el pechito. Y conforme vamos a ir tejiendo van a ir rellenando. Listo, ya me quedé solo con la hebra blanca, miren, ya no tengo más hebras, solo la blanca. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer una disminución, todo va a ser en blow, ¿no? Todo en blow. Vamos a tomar y vamos a hacer una disminución en blanco, miren así. Y el otro puntito está acá, voy a hacer una disminución, estoy haciendo en blow. Ahora voy a hacer un punto bajo, miren. Y ahora voy a hacer una disminución. Una disminución. Ahorita hice un punto bajo y una disminución, ¿no es cierto? Ahora voy a repetir. A ver, les voy a hacer un recorderis, ¿no? En blanco, lo que hicimos en blanco al principio fue una disminución, un punto bajo y una disminución. Ahora, solamente este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir 5 veces más, que me va a llegar hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer como les dije. Repetí 5 veces más, un punto bajo y una disminución. Entonces vamos con la siguiente vuelta. Y vamos a hacer aquí en estos 3 puntitos que tengo aquí cafés. Voy a hacer un punto bajo. Todo es en blow, ¿no? Tomando solo la hebra de atrás, recuerden. Un punto bajo y una disminución. Así de esta manera. Voy a poner aquí el separador que no le puse en el punto bajo que hice al inicio. Listo. Miren, así. Entonces aquí pues vamos a, ya no necesitamos el estambre de color blanco, vamos a pasar a color piel. Vamos a pasar al color piel. Listo, ahora lo que, como les decía, me voy a meter en la parte de atrás de la cadena en blow, como que fuera a hacer un punto, pero aquí le voy a cambiar a color piel, ¿no? Voy a tomar el estambre de color piel que está por acá, que no lo encuentro, aquí está. Ya, entonces aquí me voy a enlazar ya con color piel.
el color blanco pues ya lo voy a cortar. Ya no necesitamos color blanco. Y ya estamos próximos a terminar el cuerpito. Vamos a hacer un nudito aquí. Así. Miren, de esta manera. Así. Y pues esto lo vamos a meter acá adentro. Antes de hacer la siguiente vuelta que vamos a hacer, quiero que verifiquen que esté relleno esto, que no les haga falta relleno. Le van a poner un poquito aquí en el hombrito, acá también. Y vamos a hacer ese paso. Listo, miren, ya le rellené. Ahora lo que voy a hacer es 7 disminuciones. Voy a en blow, ¿no? Cogiendo solo la hebra de atrás. Así. Vamos a coger solo la hebra de atrás. Miren, aquí hago mi primera disminución. Y este va a ser el nuevo inicio de vuelta, donde hice la primera disminución. ¿No? Listo. Ahora lo que voy a hacer son 7 disminuciones. Al final me sobrará un puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Recuerden que voy a hacer las disminuciones cogiendo solo la hebra de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer las 7 disminuciones y el un puntito y me quedan 8 puntos. Ahora lo que voy a hacer es vueltas de altura. Voy a hacer 6 vueltas de altura de 8 puntos. Ahora sí voy a coger el punto completo. Voy a ir haciendo mis vueltas de altura cogiendo el punto completo, ¿no? Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer estas 6 vueltitas. Miren. ¿No? Entonces aquí es donde vamos a hacer una pausa para poder poner, miren, yo tengo este palito, aquí son palitos de lados que también utilizan así, o los redondos, los que son aquí redondo, este es como cuadradito, es lo que tenía realmente, yo lo utilizo muchas cosas, pero también hay el redondito que es el de pincho, o sea, pueden ponerle cualquier cosa firme que sea aquí, que quede dura, ¿ya? Que les pueda entrar aquí. Esto más o menos mide 5 milímetros de grosor, entonces que les pueda ingresar así. Entonces yo voy a, miren, a ingresarle aquí despacito sin aplastar mucho para que no se me vaya el relleno hacia abajo. Entonces voy a poner aquí una señal para poder luego cortar este pedacito. Vamos a cortar. Listo, miren, aquí ya le metí el palito. Y en estos 8 puntos vamos a hacer 4 disminuciones. Así, miren, de esta manera. Aquí ya vamos a hacer disminuciones invisibles, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 disminuciones invisibles. Listo. Aquí podemos dejarle un poquito de hebra, si le vamos a dejar como de unos 20 centímetros, ¿no? Y vamos a jalar así, jalamos nada más y le vamos a dejar ahí, nada más. No vamos a hacer nada más porque esto va a ingresar en la cabecita. Bueno, vamos a continuar haciendo otros detalles de aquí. Miren, ensarté estambre de color naranja para hacerle como el parche aquí. Entonces, ¿qué hice? Me ingresé en 1, 2 y 3, dejando 3 filas de aquí de este color nuez. Entonces, más o menos voy a tomar un cuadrado, no 2 cuadros de aquí y 2 cuadros de acá, formando un cuadradito así, y esto lo voy a abordar realmente. Lo que voy a hacer es tejer, pasarle unas puntaditas hasta formar un cuadradito nada más. Así, miren, de esta manera. Cierra acá. Vamos a salir de nuevo por acá. No jalamos mucho. Miren, luego hacemos lo mismo para acá arriba. Y salgo por acá arriba. Voy haciendo el cuadradito nada más. Miren, así. Y luego acá. Entonces lo que voy a ir haciendo es voy a ir rellenando. Voy a rellenar este cuadradito. Miren, aquí ya se formó un cuadrado. Voy a dándole puntaditas así. Por ejemplo, le doy una puntadita acá. Y salgo por acá.
y nos vamos a ir rellenando, miren, este cuadradito así. Así, de esta manera. Voy dando otras puntaditas así. Y miren, así quedó ya el cuadrito relleno. Ahora le estoy yo ensarté hilo de bordar café. Entonces le voy a hacer como simular unas puntaditas como que estuviera el parche cosido, nada más, miren. Listo, miren, así más o menos nos quedó el parchecito. Como les dije, no es que son medidas exactas, simplemente 2 puntadas aquí, 2 acá, 2 acá y 2 acá. Y ya quedaría, ¿no? Y ahí rematan. Ahora vamos a hacer los tirantes. Para esto necesitamos un estambre de color naranja. Necesitamos punto, que es casi digo, estambre de color naranja. Y vamos a hacer 35 cadenas. 1, 2, 3. Listo, ya terminé de hacer mis 35 cadenas. Ahora vamos a hacer 34 puntos deslizados, o sea, un punto deslizado en cada cadenita. Y así nos vamos tejiendo los 34 puntos deslizados. Listo, ya hice 34 puntos deslizados. Ahora vamos a cortar la hebra y vamos a dejar como un tramo de unos 20 centímetros para coser. Ahora vamos a hacer el otro tirante de una vez y vamos a hacer acá 40 cadenas. Listo, miren, aquí ya hice las 40 cadenas y vamos a hacer, igual que en el anterior, puntos deslizados. Vamos a hacer 39 puntos deslizados. Listo, aquí ya terminé de tejer mis 39 puntos deslizados. De igual manera dejo hebrita para coser. Eso sería todo en los tirantes. Ahora sí vamos a montarlos en el cuerpito. Bueno, vamos a tomar el tirante el más pequeñito, el que hicimos de 34, de 35 cadenas y 34 puntos deslizados. Vamos a tomar ese y vamos a ensartar la aguja. Y mire, vamos a ponerlo aquí arribita del parche, en el filito negro, ¿no? Entonces vamos a tomar una puntadita de aquí, como 2 puntos más o menos, que es el espacio para coser, ¿no? Así. Y sí se está viendo. Y luego tomamos del otro extremo así. Pasamos por aquí. Así. Miren. Y nos metemos nuevamente por aquí. Salgo por acá arriba. Por la mitad de ese espacio. Me pincho de nuevo en el pantaloncito. Salgo por donde inicié. Así, de esta manera, miren. Y aquí me voy a coger otra vez un pedacito de estambre del centro. Así, miren, de esta manera. Un pedacito de estambre. Y me voy a pinchar y me voy a salir por atrás. Entonces, por atrás, ¿dónde me voy a salir? Por aquí, más o menos. Aquícito, como la mitad de la piernita. Así, miren. Y miren cómo queda aquí ya sellado. Y luego voy a enderezar ponerle rectito. Y esto va acá atrás, ¿no? Entonces me voy a pincharle el tirante aquí a un ladito. Miren, así. ¿No? Me pincho aquí de nuevo en el pantalón, salgo como 2 puntitos al lado, así, y luego miren, cojo el otro ladito del tirante, el otro extremo, le pincho ahí, me vuelvo a pinchar aquí, salgo por el centro más o menos, así, miren, ¿no? Esto va acá. Y luego pues voy a tomar de aquí un pedacito de estambre. Voy a dar una vueltita para que se me forme un nudito. Y luego por aquí mismo me pincho y salgo por cualquier lado. Miren, y jalo. Y ya se queda ahí. Entonces esta hebra la voy a cortar. Y luego ya aplastando así se va perdiendo la hebra de esa parte. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ensartar esta que tenía y la voy a perder por el tejido. Listo, miren, así nos quedó.
Ya lo vamos a pegar un poquito con silicona acá arriba para que quede aquí firme ya. Luego acá vamos a hacer lo mismo, en la misma dirección como la mitad de la pierna. Acá vamos a hacer el otro. Vamos a ponerle el otro, ¿no? Entonces me pincho más o menos por aquí y salgo acá al ladito. Y básicamente voy a hacer la misma técnica que la que hice del lado de acá. Lo mismo realmente voy a hacer, ¿no? Pinchar acá, coser. Vamos a coser esta parte. Y listo, miren, aquí ya cosí. Ahora de igual forma me pasé por atrás. Y acá atrás voy a salir en la mitad, miren, en la mitad de todo el cuerpo. Entonces, lo que voy a hacer es pasar el tirante, pero por acá, por el mismo hombro que está voy a pasarle. Por el mismo hombro. Y voy a coger un extremo, así, miren. ¿Sí? Y voy a hacer básicamente lo mismo. Me cojo 2 puntitos hacia la derecha, sería en este caso. Y ahora voy a coger el otro extremo. Así. Miren, y vamos a ir cosiendo así. Y listo, miren, así nos quedó. Le pegué solamente este tirante, la parte de aquí arriba. Miren. De donde empieza el café de la camiseta hacia acá. Le pegué aquí y el otro obviamente ya se sostiene con ese. Este otro no se le pega. Y la manito, miren, le pegué aquí en el tirante también, si desean coserle o pegar o dejarle suelta, porque bueno, el chavito siempre anda cogiéndose los tirantes. Entonces miren, aquí el cuerpo ya estaría totalmente, miren, terminado. La parte de adelante es de adelante, esta es la de atrás. Y le hice aquí la combinación para que aquí no se note, miren, cuando terminábamos y cambiábamos de estambre. Entonces ahí no se nota ni atrás ni adelante. Entonces bueno, el cuerpo ya estaría. Vamos a hacer la gorrita. Miren, como pueden ver aquí yo he utilizado 2 tonos de color verde, uno claro y uno oscuro, ¿no? Vamos a utilizar el mismo número de crochet de 1.75 para todo el proyecto. Y bueno, vamos a iniciar con este color desde aquí, con este color verde clarito. Y vamos a iniciar realizando 8 cadenitas. Así, de esta manera. 1 y 8. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos bajos en la segunda cadena contando desde el ganchillo porque la primera no se teje. Entonces aquí vamos a poner un separador que tengo por acá, un separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento, ¿ya? Ahora vamos a realizar 5 puntos bajos, o sea, un puntito en cada cadenita. 1 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, de esta manera, miren. Ahora vamos a tejer al lado contrario de la cadena, ¿no? Aquí de igual forma se pueden visualizar los puntos del otro lado. Esta hebrita para adelante para poderla ir perdiendo. Ahora vamos a hacer acá en el otro lado 5 puntos bajos. Vamos con el primero, 1 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Un aumento de puntos bajos, ¿ya? Ahora, si ya está ahí, tendríamos ya 16 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta. Sacamos el separador, seguimos perdiendo esta hebrita y vamos a hacer un aumento de puntos bajos en el primer punto de la segunda vuelta. Miren, así, un aumento de puntos bajos. Voy a poner mi separador de vueltas donde hice el primer punto para el aumento. Así. Ahora en el siguiente punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Así, de esta manera. Miren. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1. Y 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer 3 aumentos de puntos seguidos, 3 aumentos de puntos bajos. Miren, 1. En el siguiente punto voy a hacer otro aumento. Vamos, 2. Y en el siguiente punto otro aumento.
Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5. Y al final me sobra un puntito y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Listo, miren, así estamos ya iniciando la gorrita del chavito. Miren, así tenemos hasta ahorita esta parte. Hasta ahí tendríamos ya pues 22 puntos. Ahora vamos a hacer en la siguiente vueltita. Aquí, por ejemplo, ya vamos a ir uniendo, o sea, alternando el tejido pues con el verde claro y el verde oscuro. Ahorita voy a iniciar, sigo con el verde claro y voy a hacer un punto bajo, aquí, así, un punto bajo, no, todavía no le voy a cerrar este punto, a ver, no, este sí tengo que cerrarle, hacemos un punto bajo y le vamos a poner el separador, ¿no? Ahora, voy a hacer en el siguiente punto un aumento. Entonces voy a hacer el primer punto del aumento, no le termino de hacer este y ya me voy a enganchar con el estambre de color verde oscuro. Miren así, voy a amarrar y como yo les dije, vamos a ir tejiendo, alternando el verde y el claro. Entonces no vamos a cortar ninguna de las dos hebras, ¿no? Así. Listo, aquí ya estamos bien. Ahora sí, continuamos. Y recuerden, aquí voy a hacer un aumento, ¿no es cierto? Hice primerito un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Ya hice un punto del aumento. Y voy a hacer con este color, terminar de hacer el otro punto del aumento. Miren. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Miren. Y ahora le cambio de nuevo. Termino de hacer con el verde. Y en el siguiente voy a hacer un aumento. Y le cambio al verde oscuro. Entonces, ¿qué secuencia hice aquí? Un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, pero alterné los dos colores. Eso quiere decir que yo con este lapicero les voy a indicar que yo voy a ir cambiando el color cada 2 puntos. Entonces, miren, aquí está 2 puntos de color verde claro, 2 puntos de color verde oscuro, 2 puntos de color verde claro. Ahora me tocaría 2 puntos de color verde oscuro. Recuerden que siempre cuando vamos a cambiar de color, el último punto lo terminamos de hacer con el nuevo color. Pero no nos debemos perder la secuencia que estamos haciendo, o sea, el patrón que estamos haciendo. Si aquí viene cierto, estoy alternando 2 puntos verde, 2 puntos oscuro y así, pero conservo el patrón de un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento, ¿no? Ahora voy a tejer 5 puntos y así mismo voy a irme alternando. Listo, entonces como les decía, vamos a hacer 5 puntos, ¿no? Comenzamos con el verde, el primero lo terminamos de hacer. El segundo no lo terminamos de hacer porque lo voy a cambiar al verde claro. Y hasta ahí ya tengo hecho 2 puntos, ¿no? Vamos al tercer punto. Vamos al cuarto y ahí sí ya cambio. Y hacemos el quinto punto, miren. Ya hicimos así, 5 puntos. Ahora acá voy a hacer un punto bajo y un aumento y voy a repetir 3 veces, pero así mismo alternando 2 puntos que me queden en verde oscuro y 2 puntos en verde claro. Y así vamos a ir alternando todo el tejido, 2 puntos verde claro, 2 puntos verde oscuro, pero siguiendo el patrón, ¿no? No se vayan a confundir. Siempre el primer punto que empiezo lo hago completo, el segundo si ya lo termino de hacer con el nuevo color, ¿no? Entonces aquí voy a hacer un punto bajo. Y acá me tocaría hacer ya el aumento. Miren, así. Voy a hacer un punto bajo. Y acá tengo que hacer ya el aumento. Miren, así. Aquí un aumento. Vamos. Un punto bajo. Tomo el otro estambre. Y acá el aumento. Miren. Y le cambio. ¿No? Entonces aquí ya repetí, miren, un punto bajo y un aumento 3 veces, pero conservando 2 verdes claros, 2 oscuros, ¿no? Ahora aquí vamos a tejer 5 puntos. 1,
2, termino de hacer el 2 con este, vamos, 3, termino de hacer el cuarto con este, 4 y 5. Y ahora en estos 2 puntos que me sobran voy a hacer un punto bajo, cambio de color, y en el último punto voy a hacer un aumento. Y aquí ya cambio de color. Así, miren, cambio de color verde, claro, ¿no? Entonces aquí ya terminamos, miren, de hacer esta segunda, sería tercera vuelta. Miren, y ya nos va quedando así, ¿no? El cambio de los tonos. ¿Ya? Y ahora vamos a continuar realizando asimismo este patrón. Vamos alternando, no váyanlo haciendo al principio y así despacito. Ya después que lo van alternando ya es como más mecánico que van cambiando el color. Simplemente que no se equivoquen en el patrón. Y bueno, vamos a iniciar la siguiente vuelta. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el marcador. Y vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Aquí ya cambio de color. Y voy a terminar de hacer el aumento. Vamos, un punto bajo. Aquí. Y en el siguiente punto un aumento. Miren, entonces aquí que hice yo un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento, ¿no? 2 veces repetí un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya hicimos 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Hoy estoy muy allá. Un punto bajo y un aumento 3 veces. Entonces voy a hacer un punto bajo. Y acá voy a hacer un aumento. Ya hice mi primer punto y el segundo punto del aumento. Ahora repito, un punto bajo de nuevo. Y en el siguiente punto un aumento. Y cambio. Vamos al siguiente punto, un punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y termino con este haciendo el aumento. Miren, ya hice 3 veces un punto bajo y un aumento, ¿no? Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos, 1. Aquí tengo que cambiar de color. 1. Vamos, 2. 3. 4. 4, 5. 6, 7 y 8. Y me sobran, miren, 2 puntitos y en esos 2 puntitos voy a hacer un punto bajo. Y en el final un aumento. Listo, miren así, de esta manera. Y hasta ahí tendríamos ya, aquí tendríamos, me parece ya 34 puntos. Aquí ya tendríamos 34 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y vamos a hacer 2 puntos bajos. Miren así, 1. Vamos a poner el separador. 2 puntos bajos y vamos a hacer un aumento y vamos a repetir
2 puntos bajos y un aumento. La base es ir alternando de 2 en 2, como le digo, ¿no? Les digo. Entonces hicimos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Miren, 2 veces. Ahora vamos a hacer 8 puntos. Vamos. 1, 7 y 8. Miren, aquí ya tenemos 8 puntos bajos, ¿no? 2, 4, 6 y 8. Miren. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir aquí 3 veces alternando, ¿no? 2 puntos en verde claro y 2 puntos en verde oscuro, pero vamos a hacer el patrón de 2 puntos bajos y un aumento. 3 veces repitiendo, ¿no? Entonces vamos. 1 punto. 2 puntos. Y acá voy a hacer mi aumento. Un punto del aumento. Y el segundo punto del aumento. Entonces aquí ya hice 2 puntos bajos, un aumento. Voy a repetir otra vez. 1, 2 y voy a hacer acá aumento. Y cerramos con el otro color. Y vamos a hacer acá 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Y vamos a repetir, ya repetimos, ¿no? Y ahora vamos a hacer 3 veces, repetimos 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer 8 puntos. Vamos, 1 y 8. Miren, y al final me sobran 3 puntos y estos 3 puntos voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Entonces, 1, 2 puntos y al último voy a hacer un aumento y un aumento. Miren, y cambiamos al otro verde. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta otra vuelta. Y hasta ahí tendríamos ya 40 puntos. Miren, ya tenemos 40 puntos. Ya nos falta 3 vueltas más haciendo aumentos y de ahí ya solo tejemos puntos, vueltas de altura, ¿no? Así que esta partecita es como que la más que hay que hacer así como con paciencia. Ahora vamos a continuar realizando la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento y vamos a repetir 3 veces. Ya hice un punto bajo. Ahora voy a hacer mi aumento. Un aumentito. Ahora voy a hacer otra vez un punto bajo. Y en la siguiente un aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo y en la siguiente un aumento. Así de esta manera, miren. Entonces hicimos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Repetimos 3 veces, ¿no? Ahora vamos a hacer 12 puntos. Entonces vamos, 1, y 12. Miren, ya hice aquí 12 puntos bajos. Ahora ya llegué acá a la curva y voy a repetir un punto bajo y un aumento y lo voy a repetir 4 veces. Entonces empezamos. Vamos a hacer un punto bajo 4 veces, ¿ya? Ahora vamos a tejer 12 puntos, ¿no? 12 puntos bajos. Y vamos. 1, y 12. Ahora sí vamos a hacer en estos 2 puntos que nos sobran, vamos a hacer un punto bajo, así, ay, no me toca hacer con este de acá,
un punto bajo y en el último punto voy a hacer un aumento. Así, miren, de esta manera, un aumento y cerramos con el color verde oscuro. Así, miren, así nos está ya quedando. Y pues hasta ahí tenemos, a ver cuántos puntitos. Aquí tendríamos ya 48 puntos. Ya nos faltan 2 vueltitas más de aumentos y ya tejemos, como les digo, en vueltas cerradas, en vueltas de altura. Listo, ahora en la siguiente vuelta que vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, y eso vamos a repetirlo 3 veces, ¿no? Y vamos, 2 puntos bajos y un aumento. Aquí hago un punto, vamos a poner el marcador. Vamos, 2 puntos. Y vamos a hacer un aumento. No, ahora vamos a hacer otra vez 2 puntos bajos, 1, 2 y acá un aumento. Ahora vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento. Miren, hicimos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Repetimos 3 veces. Ahora vamos a hacer 12 puntos, ¿no? 12 puntitos. Y vamos, 1, y 12. Miren, aquí ya hicimos 12 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento en esta parte de aquí y vamos a hacerlo 4 veces. Vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento y repetimos 4 veces, alternando, ¿no? Los colores. Vamos, 1. Ahora voy a hacer la cuarta vez. 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Si se está mirando, 2 puntos bajos y un aumento. Entonces miren, así hemos repetido 4 veces 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a tejer 12 puntos y empezamos. 1, y 12. Y miren, al final me sobra 1, 2, 3 puntos. En esos 3 puntos yo voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Entonces hago un punto, 2 puntos y acá al último voy a hacer un aumento. Y hago un aumento. Listo, miren, así nos está quedando la gorrita del chavito. Ahora lo que vamos a hacer es ya la última, sería la última vuelta de aumentos. Vamos a hacer. Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento y eso vamos a repetirlo 2 veces. No, solo 2 veces. Vamos a repetir aquí. Entonces iniciamos haciéndolo así. Vamos a hacer 1, 2, voy a poner el separador. Aquí, 2, vamos, 3, y ahora me toca hacer en el siguiente punto el aumento. Vamos a hacer acá en el tercer punto, perdón, el cuarto punto, el aumento, ¿no? Miren, entonces, ¿qué hicimos? Aquí hicimos 3 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a repetir de nuevo 3 puntos bajos y un aumento. Vamos. 1.
2, 3, y ahora me toca hacer aquí un aumento. Entonces, ¿qué hicimos? Repetimos 3 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos, un aumento. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer 16 puntos bajos, alternando 2 verdes claros, 2 verdes oscuros. Y vamos, 1, y 16. Miren, aquí ya hemos hecho 16 puntos bajos. Ahora vamos a repetir acá. 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos, un aumento. Eso vamos a repetir y vamos a repetir así mismo alternando. 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Listo, miren, aquí yo ya repetí 3 puntos bajos y un aumento 3 veces, y ahora voy a tejer 16 puntos, así alternando, ¿no? Así como lo hemos venido realizando. Aquí voy a hacer 1 y así me voy tejiendo hasta solo 16 puntos. Listo, miren, aquí yo ya tejí 16 puntos y luego me sobraron 4 puntos y realicé 3 puntos bajos y un aumento. Y así terminamos ahí lo que son ya las vueltas de aumento. Y hasta ahí debemos tener 62 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, tejiendo punto sobre punto, tejiendo estos 62 puntos. Recuerden que las 2 vueltas de altura las deben hacer alternando, o sea, 2 puntos verde claro y 2 puntos verde oscuro, y vamos a tejer 2 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de los 62 puntos, alternando, ¿no? 2 puntos verde oscuro y 2 puntos verde claro. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 13 puntos, solo hasta 13 puntos. Vamos a tejer un punto en cada punto, solo 13 puntos, así mismo alternando. Listo, miren, aquí ya tejí mis 13 puntos alternado, ¿no? Ahora, como voy a girar ahora el tejido, este separador realmente ya lo vamos a sacar porque ya no lo necesitamos. Vamos a levantar una cadena, miren, giramos el tejido y vamos a tejer, vamos a hacer 42 puntos, así mismo alternando. No, vamos a hacer 42 puntos. Como vamos a girar, esto les quiero indicar antes de girar, ¿ya? Aquí me quedé en la cadenita que estamos, ¿no? Recuerden que esta parte de aquí es el derecho, ¿no? Cuando nosotros vamos a girar, ¿no? Estas hebritas deben quedar siempre igual en el parte de acá revés, para que no se vean en el parte derecho. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Entonces, miren, esta hebrita yo la pasé acá, ¿no? Y la que voy a tejer ahorita, voy a hacer 2 puntos del mismo color que está en la base, ¿no? 1 y 2. Acá como ya me toca cambiar, esta la paso otra vez atrás, la sostengo y cambio con esta, miren, así. Y termino haciendo 1 y 2. Como ya me toca cambiar, la paso esta acá, para atrás, para adelante diré, y tomo esta, miren, ¿no? Y sigo tejiendo. Miren, hasta ahí ya tengo 6 puntos tejidos, ¿ya? Cada vez que voy a cambiar de hebra, la paso para acá adelante, porque miren, es el revés, para que el derecho me quede así, miren, ¿no? Me va quedando de esta manera, ¿ya? Entonces así vamos a ir tejiendo solamente hasta 42 puntos. Ahorita ya tejí 6, entonces sigo completando, así mismo alternando, y vamos a tejer 42 puntos. Listo, miren, ya llegué hasta 42 nada más. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es levantar una cadenita. Miren, aquí voy a levantar una cadena, así de esta manera,
y me voy a girar para hacer acá y otra vez voy a tejer estos 42 puntos. Si se fijan que en las dos anteriores vueltas coinciden justo los cuadros, esta es una vuelta y esta es la otra vuelta, miren, coinciden justo los cuadros verdes oscuros, verdes claros, así, ¿no? Cada dos vueltas, aquí ya hice una y dos, ¿no? Miren, una y dos vueltas, ¿no? Cada dos vueltas yo voy a ir cambiando, alternando. ¿Qué me refiero? Que aquí ya como que se formó un cuadrito, miren, ¿no? Simula un cuadrito. Ahora en esta, en la de acá arriba, ya no le voy a poner que coincida verde oscuro, sino verde claro, ¿ya? Entonces, miren así, aquí como que se me... Ya. Entonces, aquí voy a hacer los dos cuadritos que serían, aquí sí, como ya estoy en el derecho, se queda las hebras obviamente para atrás, normalmente, solamente se las pasa adelante cuando giramos el tejido y está al revés, ¿ya? Ahorita como está al derecho, continuamos así, miren, y vamos haciendo una y dos. Entonces me cambio de color, miren así, y hago una y dos. Me cambio de color y hago una y dos. Me cambio de color, hago una y dos. Me cambio de color y así me voy a ir tejiendo, miren, hasta llegar a mis 42 puntos, que es hasta acá. Miren, ya solamente vamos a tejer básicamente esta parte de acá, esta de acá ya quedó libre, ¿no? Cada vez que nosotros terminamos los 42 puntos, llegamos hasta aquí, levantamos una cadena y giramos el tejido y volvemos así a tejer, ¿no es cierto? Miren, aquí eso les quiero indicar. Miren ahora cómo se va a alternar, ¿no? Dos filas seguidas del mismo tono. Aquí cambiamos en la tercera fila. Cambiamos y vamos a hacer alternado. En la siguiente le vamos a hacer coincidir de igual forma para que se forme este otro cuadrado y en la otra ya le alternamos para que queden así los cuadritos alternados, ¿ya? Entonces acá vamos a continuar tejiendo alternado, miren, hasta llegar al final que serían 42 puntos. Vamos a terminar de hacer esta vuelta. Listo, miren aquí. Quiero que se fijen aquí, cuando por ejemplo la otra vuelta que vamos a hacer, les vamos a hacer coincidir igual, que quede en los mismos puntos aquí los verdes oscuros, ¿no? Para formar este como cuadradito. Entonces, cuando vamos a hacer coincidir la fila con los mismos tonos en los mismos puntos, entonces aquí el último punto le cerramos con el mismo color, miren, y como en la otra vuelta voy a hacer este mismo color, le hago la cadena con el mismo color, giramos el tejido y aquí es cuando, recuerdan que les dije que las hebras deben quedar hacia adelante, así. Entonces yo voy a hacer, no, esta es la cadena que hice, voy a hacer en el punto 1, miren, y 2, y cuando voy a cambiar le paso hacia adelante y cojo la otra hebra y le cierro. Miren, estoy haciendo coincidir en los mismos cuadraditos, ve, paso para adelante y cojo así. 1 y 2, paso para adelante y le termino con esta. Vamos, 1 y 2, paso para adelante y termino el punto con esta. 1 y 2, paso para adelante y termino con esta. Y entonces miren, así del lado derecho se va viendo, ¿no? Aquí estaba una fila y dos filas que coinciden igualito. Acá en estas otras dos filas ya en cambio se alterna, miren el cuadrito, para que quede, miren, como un cuadrito acá, un cuadrito acá, un cuadrito acá y acaba alternado, ¿no? Entonces este es el diseño que tenemos que ir haciendo. Ahora entonces vamos a terminar de hacer toda esta vuelta hasta acá. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y aquí le cierro con el mismo color, miren, pero como voy a cambiar acá y alternar al otro tono, la cadena que levanto la hago con el otro tono, así, y giramos el tejido
y empezamos a tejer acá ya normalmente como estamos al derecho, pues las hebritas quedan para atrás, quedan normalmente como se teje, ¿no? Miren así, y vamos a ir alternando así. Y nos vamos a ir tejiendo todos estos 42 puntos, ¿no? Alternando. Listo, miren, aquí ya terminé esta vuelta y como la siguiente fila que nos toca hacer el mismo color de los cuadros, entonces la cadena la hice con el mismo tono. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer otra vuelta más, ¿no? Hacemos 1, 2, recuerden que aquí tenemos que pasar las hebras para adelante. Siempre hacemos este proceso cuando estemos tejiendo del lado revés, miren, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo así y vamos a completar esta otra fila de 42 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya finalicé esa vuelta, entonces como voy a cambiar ya a alternar, pues la cadena le voy a hacer con el otro tono. Giro entonces el tejido y empezamos. Ya ahora nos toca alternar y nos vamos a ir tejiendo así sucesivamente estos 42 puntos de esta fila. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Como nos toca la siguiente vuelta hacerlo encima de este mismo color, de los mismos colores que coincida, pues la cadena la hacemos del mismo tono. Giramos el tejido como lo hemos estado haciendo. Y vamos a empezar. Vamos a hacer los dos cuadritos de este color, del mismo color. Ponemos para adelante la hebra, recuerden que ya estamos en esta fila. Y así nos vamos a ir tejiendo estos puntitos. Son en total, como les digo, 42. Aquí son vueltas de altura que estamos haciendo, ¿no? Entonces, terminamos de hacer estos 42. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Entonces, como ya vamos a cambiar de contraste, pues vamos a poner con el otra hebra la cadenita y empezamos a hacer la nueva vuelta, miren, ¿no? Así de esta manera, entonces nos vamos de igual forma como lo hemos venido haciendo, vamos a tejer estos 42 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé. Ahora vamos a hacer la otra vuelta que nos tocaría hacer del mismo tono, ¿no? Entonces vamos a girar y vamos a hacer. Entonces, 1, 2, ponemos hacia adelante la hebra y le cerramos con el otro color. Entonces vamos 1, 2, ponemos hacia adelante y le cerramos con el otro color. Y así vamos haciendo los 42 puntos bajos. Listo, ahora, bueno, ya hemos terminado de hacer estas filas de altura. Ahora le vamos a hacer el bordecito de las orejeras, se llaman así, no sé si se llaman así, de la gorrita. Listo, ahora vamos a hacer en la parte de acá, ¿no es cierto? Y aquí, pues como terminamos de este color, tendríamos que ya poner del otro color. Entonces aquí, sí, estamos bien. La cadenita que voy a hacer, la voy a hacer con el otro color. Así de esta manera. Y vamos a apretar estas hebritas. Ahí estamos bien, estoy muy allá. A veces me muevo de la cámara sin darme cuenta. A ver, vamos a tejer 12 puntos bajos. 1, así mismo alternando, ¿no? 2, 3 y así hasta 12, solo 12 puntos. Listo, miren. Miren, aquí ya terminé de hacer los 12 puntos. Entonces, vamos aquí. Pues el otro vamos a hacer la otra hebra en el mismo color, nos tocaría hacer, ¿no? Entonces aquí tenía que haberle cerrado con el mismo tono. Vamos a cerrarle aquí con el mismo tono. Así. Vamos a levantar una cadena con este mismo color. Giramos el tejido. Recuerden que esta lanita debe quedar para adelante cuando giramos, ¿ya?
Y vamos a tejer estos 12 puntos, ¿no? De nuevo, recuerden cómo tejíamos cuando giramos, ¿no? Cuando ya se ve la parte al revés, vamos a hacer aquí un punto, 2 puntos, pongo la hebra para adelante y termino de hacer el punto con el otro color. Vamos, 1 y 2 puntos y así sucesivamente me voy tejiendo hasta el final, 12 puntos, ¿no? Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 12 puntos y ahora como voy a hacer ahora alternado, voy a hacer la cadena con el otro color para poder girar, miren, ¿no? Porque aquí ya hicimos 2 filas igualito, como estábamos haciendo acá. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son 10 puntos, solo voy a tejer 10 puntos bajos. Vamos, 1. Cambiamos el color, siempre vamos a ir alternando, ¿no? 2 y así me voy tejiendo, 3 sería con este, ¿no? Y así me voy tejiendo solo hasta 10 puntos. Listo, miren, ya tejí 10 puntos bajos y me sobran 2 puntos. Ahora en estos 2 puntos voy a hacer una disminución, ¿no? Voy a hacer una disminución. Entonces, cojo la cadenita de adelante, miren, cojo la otra de adelante y saco para hacer la disminución invisible, miren, así de esta manera, ¿no? Entonces, la otra fila que vamos a tejer, nos tocaría tejer de los mismos colores. Recuerden que aquí ya no vamos a tener par, teníamos 12, ahora tenemos 11 porque hicimos una disminución. Entonces, como voy a hacer del mismo color, voy a hacer la cadena de este color, voy a girar el tejido y este primer puntito lo voy a hacer de ese mismo color. Pongo la cadena hacia adelante y vamos a continuar tejiendo los otros puntitos así sucesivamente y vamos a tejer estos 11 puntos. Nos vamos a ir tejiendo hasta el final. En total nos deben salir 11 puntitos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta de aquí. Ahora nos toca hacer aquí la cadena con el otro color. Giramos y vamos a tejer solo 9 puntos bajos. Hago 1, 2, vemos este de acá, 2, 3 y así me voy tejiendo solo 9 puntos bajos. Listo, miren, aquí acabé de tejer 9 puntos bajos, me sobran 2 puntos bajos. Entonces en estos 2 puntos bajos voy a hacer la disminución. Entonces cogemos la primera cadenita para hacer aquí la disminución. Vemos del primer punto y cogemos del segundo punto, pasamos por debajo, cogemos la lazada y vamos a tejer. Miren, así de esta manera. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y ahora ya tenemos 10 puntos. Entonces nos vamos a ir tejiendo estos 10 puntos. Hago 1, hago el segundo, paso para adelante la cadena y le termino de hacer con el otro. Y así me voy tejiendo estos 10 puntos, perdón. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 10 puntos y la cadena la voy a hacer con el otro color. Giramos el tejido y vamos a tejer solo 8 puntos bajos. Entonces empezamos a tejer desde aquí, así, y nos vamos tejiendo solo hasta 8 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí, miren, mis 8 puntos bajos y en los 2 últimos puntitos voy a hacer una disminución. Me tocaría hacer la disminución. Y vamos haciendo así. A ver, ya cogí el primer punto, si se está mirando, sí. Segundo punto de la cadenita y hacemos la disminución. Así, miren, de esta manera. Y aquí tendríamos ya solamente 9 puntos, ¿no? 9 puntos. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a hacer una disminución. Y cogemos la otra hebrita para hacer la disminución. Así, miren, de esta manera y hacemos una disminución invisible, ¿no? Listo.
Ahora cogemos y vamos a tejer ahora normalmente estos 5, vamos a tejer 5 puntos, ¿no? Ay, recuerden que aquí ya me olvidé que como estamos del lado revés, debemos pasar la hebra siempre hacia adelante, ¿no? Ya, entonces aquí voy a hacer esto. Voy a hacer normalmente los puntos. Paso la hebra por delante y termino de hacer con esta. Pues ya hice un punto. Vamos, 2 puntos. 3 puntos. Vamos, 3 puntos. 4 puntos. Y 5 puntos. Tengo 5 puntos. Y me sobran 2 puntitos. Miren, aquí. Entonces en estos 2 puntitos voy a hacer una disminución. Vamos a hacer una disminución. Cojo el un punto. Y cojo el otro punto. Saco y tejo. Miren, así de esta manera. ¿No? Listo. Y pues aquí vamos a cortar las hebras. Vamos a cortar luego para perder estas hebritas. Las vamos a cortar porque todavía vamos a hacer el otro lado de acá. Y miren, así nos quedó, ¿no? La orejita. Ya vamos a hacer otra cosa más porque aquí nos falta hacer la visera todavía y la otra orejerita de aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer el mismo patrón acá para que nos quede esta curvita de aquí. Tenemos que empezar desde acá, desde adentro, desde el revés. Vamos a empezar desde aquí hacia acá. Y copiamos exactamente el mismo patrón y nos quedará esta inclinación, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer desde aquí el mismo patrón. Entonces, como aquí, miren, terminamos ya los cuadritos, nos tendríamos que aquí poner, como está aquí el cuadrito oscuro, el cuadro que tengan ustedes aquí, al contrario, acá le van a poner el otro color. Yo como tengo el verde oscuro, acá voy a iniciar con verde claro. Entonces me voy a enganchar así de esta manera. Miren. Y recuerden que vamos a empezar del lado así revés. Este es el derecho y este es el revés. Vamos a empezar desde aquí a tejer, ¿no? Entonces nos vamos a enganchar aquí, miren, en este puntito de aquí. En el primer puntito nos vamos a enganchar. Así de esta manera, miren, ¿no? Vamos a levantar una cadenita. Esta hebrita para acá. Vamos a levantar una cadenita y donde hicimos el mismo punto, donde hicimos la cadenita y nos introdujimos, vamos a hacer el primer punto bajo, así miren, ¿no? Y luego acá continuamos haciendo el otro punto y aquí ya tenemos que cambiar el tono y vamos a introducir el estambre de color verde, así. Y el estambre tiene que quedar hacia adelante. Recuerden que estamos de la parte revés, entonces los estambres hacia adelante, ¿no? Aquí sujetamos el otro estambre, miren clarito, hacia adelante. Listo. Entonces aquí ya me sujeté, aquí podemos, hagámosle un nudito aquí, solo un nudito, para que quede acá medio sujeto. Vamos a hacerle un nudito. Así. Uy, ya se me zafó. Se me zafó mi punto. Aquí ya le agarro. Ya. Listo. Entonces, como yo les decía, las hebritas hacia adelante, por favor, ¿no? Y vamos a seguir tejiendo normalmente como hemos estado tejiendo. Miren. 1. Y acabamos el segundo. Pasamos la hebra hacia adelante. Y terminamos de tejer con este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar 12 puntos, ¿no? Así tal cual como miren, así nos va quedando del lado de acá. Esta hebrita tenemos que pasarla hacia acá para que no se mire en la parte derecha. Eso.
Y vamos a tejer, miren, del lado de acá ya se va formando los otros cuadritos. Entonces vamos a tejer, ahorita hemos hecho 2, 4, 5 puntos. Vamos a tejer solo 12 puntos. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 12 puntos. Ahora voy a levantar una cadenita con el mismo color, voy a girar y voy a hacer 12 puntos más, ¿no? Entonces hago 1, 2, ¿dónde está la otra? Aquí está. Y así vamos a irnos tejiendo 12 puntos, todos estos 12 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer los 12 puntos. Entonces aquí vamos a girar el tejido, pero vamos a hacer la cadenita con este estambre, ¿no? Con el otro color. Para girar, giramos, los estambres quedan hacia adelante, hacia la parte de adelante. Y vamos a tejer 10 puntos, ¿no? Entonces aquí tejo el primero y así me voy tejiendo solo hasta 10 puntos. Listo, miren, aquí ya hice los 10 puntos y me sobran 2 puntitos y aquí en estos 2 puntitos voy a hacer una disminución invisible. Miren, así de esta manera. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y ahora voy a tejer estos 11 puntos, ya que tengo ahorita 11 puntos bajos. Voy a tejer todos estos 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 11 puntos bajos. Voy a hacer mi cadena con el otro color. Vamos a girar el tejido, ¿no? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer vamos a hacer aquí solamente 9 puntos bajos, ¿no? Ponemos, recuerden, el estambre, déjenme acomodar los estambres, el estambre para adelante porque ya estamos del lado revés, ¿no? Y vamos a irnos tejiendo solamente 9 puntitos, solo hasta 9 puntos. Listo, aquí ya hice 9 puntos y en los 2 puntos que me sobran voy a hacer una disminución invisible, ¿ya? Así de esta manera. Miren. Vamos a levantar una cadenita con el mismo estambre y vamos a girar el tejido. Y ahora nos vamos a ir tejiendo estos 10 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé esta vuelta de 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer la cadenita con el otro color. Así. Giramos. Y nos vamos a ir tejiendo solo hasta 8 puntos bajos. Solamente hasta 8 puntos bajos, ¿no? Entonces aquí hacemos 1. Recuerden que nosotros aquí tenemos que ir poniendo la hebrita hacia adelante, ¿no? Cuando estamos al revés. Solo voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 8 puntos nada más, me sobran 2 puntitos y voy a hacer una disminución aquí. Voy a agarrarle bien la hebrita y vamos haciendo una disminución invisible. Así de esta manera, miren, vamos a hacer una cadenita. Voy a girar el tejido. Listo, ahora vamos a hacer en esta vuelta, nos tocaría hacer una disminución. Vamos a hacer una disminución y sería del mismo color. Así, cogemos la primera hebra, la segunda hebra. ¿Ya? Y vamos a terminar de hacerle así, ¿no? Pasamos por aquí y terminamos de hacer la disminución con el otro color, así, ¿no? Y ahora vamos a hacer 5 puntos. 1 y 5 puntos, así. Y me sobran estos 2 puntitos de aquí y voy a hacer una disminución. Ojo la hebra de delante. Ojo la otra hebra de delante y ahí se me está viendo. Sacamos
y tejemos la disminución. Miren, aquí ya se nos hizo la disminución. Entonces aquí simplemente vamos a cortar de nuevo las hebras. Entonces vamos a cortar aquí la hebra, ¿no? Y zafamos las hebras, esto luego ya lo perdemos. Miren, entonces nos quedó las dos, miren, igualitas, totalmente iguales, ¿no? Ahora vamos a hacer la viserita. Vamos a hacer la viserita. Y este es el derecho, miren, de la gorrita, ¿no? Entonces vamos a ponerla así, de esta manera. Entonces vamos a tomar el estambre, el más oscurito. Y nos vamos a enlazar aquí, miren. Nos vamos a enlazar en la partecita de aquí, miren. Aquí en la esquina, si le ven que hay un huequito del que empieza el puntito, ¿no? Aquí empezaban las filas. Aquí donde empieza el puntito. Entonces de aquí me voy a retroceder a este huequito y voy a enlazarme de esta manera. Así, miren, ¿no? Me enlazo así. Aquí. Y lo que yo voy a hacer es voy a tejer aquí 22 puntos, ¿no? Pero tomando solo la cadena de adelante. Miren, de aquí empieza el primer punto. Entonces voy a hacer puntos bajos, pero solo en flow. Miren así. Entonces este sería mi primer puntito. Entonces voy 1, solo tomando la cadena de adelante. Esta fila la voy a hacer toda de este color oscuro, verde. Y me voy a ir aquí haciendo 22 puntos bajos. Pero tomando solo, como les dije, la cadena de al frente. Miren, aquí voy 21, ¿no? Y el punto 22 lo tomo de este huequito de la esquina. Aquí. Y termino haciendo el 22. Miren así, ¿no? Entonces, ahora ya hemos hecho esta base de aquí. Ahora voy aquí a levantar una cadenita y voy a girar mi tejido, así. Y voy a hacer de igual forma aquí, por ejemplo, aquí le hice como en flor, ¿no es cierto? Para que me quede así arribita. Ahora voy a hacer otra filita de aquí, pero la voy a hacer ahora como es en blow, ¿ya? Tomando solo la cadena de atrás, solo la cadenita de atrás. Entonces voy a empezar a tejer y voy a hacer un punto, o sea, en blow, ¿no? Tomando la cadena de atrás. 2 puntos. Y aquí, cuando voy a hacer el segundo punto, voy a añadir el otro color. Hago una, miren, vamos haciendo 2. Ay, aquí no tengo que terminarle de hacer con este, sino que combinarle con el otro. Aquí prácticamente vamos a hacer lo mismo alternando, como estábamos alternando 2 cuadros, 2 puntos y 2 puntos, así. Entonces aquí me voy tejiendo así, 2 puntos. Y me voy a ir tejiendo así esta fila de 2 puntos de un color y 2 puntos del otro color, ¿no? Y siempre hago la cadenita las hebras para adelante cuando estoy en la parte revés. Y me voy tejiendo estos 22 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 22, queda así. Ahora voy a girar el tejido y me voy a enlazar con el mismo. A ver, aquí me tocaría enlazarme con el otro color, ¿no es cierto? Para aquí, a ver, aquí le hice así. Sí, me enlazo con el otro. Hago la cadenita con este color de aquí. Con este tono, porque tengo que hacer del mismo color, ¿no? Entonces vamos 1 y me voy a ir tejiendo estos 22 puntos, ¿no? Me voy a ir tejiendo que coincida en el mismo color para formar el cuadrito.
Listo, miren, aquí ya terminé de tejer esa vuelta. Ahora vamos a hacer la cadena con el otro color y giramos el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Déjenme pasarle para acá adelante. Entonces ahora nos tocaría hacer es una disminución aquí, una disminución. Vamos a hacer así. Primerito vamos a hacer la disminución, ¿ya? Cogiendo la hebrita de adelante, o si no podemos hacer esta clase de disminución. Vamos a hacerla así para que se les haga más fácil. Así, ¿no? Y aquí le pasamos hacia adelante la hebra y terminamos de hacer la disminución con el otro tono. Así, miren, de esta manera. Vamos aquí para que no se vea así. Y aquí nos vamos tejiendo solamente hasta 18 puntos. Solo hasta 18. Listo, miren, aquí ya tejí solo 18 puntos y me sobran aquí 2 puntitos. En estos 2 puntitos yo voy a hacer una disminución, ¿no? Vamos a hacer así la disminución. Ahí sí se está mirando, sí. Aquí se me pasó de una. La disminución. Listo. Miren así, de esta manera. Entonces vamos a levantar una cadenita. Vamos a girar el tejido. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es una disminución. Vamos a hacer otra disminución. Tomamos así. Sacamos. Y terminamos de hacer la disminución con el otro color. Así, de esta manera. Y me voy a ir tejiendo solo hasta 16 puntos. Miren así. Me voy tejiendo hasta 16 puntos, nada más. Nos vamos tejiendo así y tejo hasta 16 puntos. Listo, miren, ya tejí 16 puntos y me sobran 2 puntitos. En estos últimos 2 puntitos voy a hacer una disminución. Aquí en estos 2 últimos puntitos. Cojo la hebrita de adelante. Cojo del otro puntito. Cojo lazada, paso por esos 2, cojo lazada y tejo. Miren. Así de esta manera. Y bueno, ahora sí vamos a cortar esta hebra de aquí. Vamos a cortar las 2 hebras, ¿no? Y luego pues vamos a perder estas hebritas de aquí. Listo. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer primero es vamos a perder todas las hebras que tenemos. La vamos a ir con la aguja perdiendo entre el tejido, ¿no? Siempre entre el tejido del lado revés de la gorra para que no se vea. Vamos a ir perdiendo con la agujita. Vamos a girarla hacia el lado revés y vamos a ir perdiendo todas estas hebritas. Listo, miren, ya perdí todas las hebritas de la gorrita del chavito. Miren, así nos queda la gorrita del chavito. Ahora vamos a hacer lo último, el último detalle. Ya nos falta poquitos. Nos vamos a enganchar aquí y vamos a hacer, miren, este es el derecho, nos enganchamos aquí en este puntito huequito de aquí. Y me voy a ir metiendo así. Miren, voy a hacer una cadenita. Así, la cadenita. En esta parte de aquí son puntos bajos. Acá son deslizados. Entonces aquí, ya, entonces solo esta parte de aquí es punto bajo. Yo les voy a ir indicando, ¿ya? Les voy a ir indicando. Entonces voy a pasar esta hebrita para adelante para irla perdiendo. Entonces voy a hacer puntos bajos. Si miran cuando las filas terminan, empiezan, entonces hay así. Quiero indicarles bien. Les voy a indicar con este lápiz. Ya, vamos a poner esto acá. Miren, aquí se forman como estas divisiones. No sé si miran estas divisiones. Ya, en esas divisiones vamos a pinchar, en esas divisiones y en el centro, porque esta es como que fuera una franjita, entonces voy a irme pinchando, ¿no? Aquí en la división, en el centro, división y así. Entonces me voy a ir haciendo puntos bajos donde yo les acabo de decir, ¿ya? Y entonces vamos así.
Si estoy aquí, entonces, ¿no? Voy a pincharme aquí, sería en el centro de la fila, en esta división, miren, me voy haciendo puntitos bajos. Ahora voy, me toca el centro. Ahora me toca aquí en la división. Así. Ahora me toca en el centro. Ahora me toca en la división. Estoy haciendo esto, ¿cierto? Con el hilo de bordar el verde más oscuro, ¿no? Vamos al centro. Ahora me toca en esta división. Ya. Cuando llegamos aquí, miren justo que donde va a tomar la curva de esto, vamos a hacer de aquí puntos deslizados. Solo estas partes de aquí vamos a hacer los puntos bajos. Aquí vamos a irnos haciendo puntos deslizados. Toda esta parte de aquí, miren, puntos deslizados, así, bajamos, hacemos todo esto, puntos deslizados, luego subimos por acá. Y cuando justo estemos aquí, hacemos los puntos bajos aquí como hicimos acá, ¿no? Recuerden, solo en esta parte son puntos bajos y todo lo demás es punto deslizado. Entonces me voy a ir haciendo así de esta manera. Miren, voy a ir cogiendo, aquí se ve como unas hebritas de los puntos que hicimos. Miren, así. Miren, aquí se ve clarito las hebritas de los puntos. Entonces voy haciendo puntos deslizados. No le aprieto tampoco mucho el punto deslizado para que no se me vaya a fruncir, miren el tejido. Miren, aquí se ven clarito los puntitos. Vamos haciendo puntos, aquí no se me agarró bien el estambre. Y vamos haciendo puntos así, deslizados, miren. Miren así. Así de esta manera. Me voy haciendo los puntos. No sé qué se me está zafando aquí. Ya, como que se me abre el estambre. Entonces vamos haciendo así los puntitos deslizados, miren, por toda esta parte de aquí, miren. Ahora me toca bajar esta parte de aquí y de igual forma, miren, voy cogiendo el punto del centro, el punto de la división, el punto del centro, el de la división y así me voy hasta llegar aquí. ¿No? Entonces vamos a hacer toda esa parte de puntos deslizados. Miren, así llegué hasta aquí punto deslizado y aquí ya hice mi primer punto bajo. Y entonces me voy haciendo puntos bajos como hice en el lado contrario. Miren, ¿no? En la mitad, en las divisiones, así como les dije, hasta llegar solamente aquí. Listo, miren así. Y para terminar en este huequito de la esquina voy a terminar con un punto deslizado. Así. Y simplemente lo que vamos a hacer es cortar esta hebra, nada más así, y luego vamos a perder con la aguja esta hebra por la parte de atrás y así nos quedaría, miren ya la gorrita, miren del chavito, está exactamente igualita los dos lados. Entonces ya terminamos de hacer esta gorrita, ya que vamos a hacer el barril. Vamos a hacer lo que es la carita, los detalles de la carita, ¿no? Necesitamos pues una pieza aquí de plástico, puede ser plástico, cartón, si es que no le van a lavar a la figura, puede ser también cartón. Yo pues estoy utilizando, bueno, aquí en el Ecuador se llama PVC, es medio parecido al cartón, pero es como más como plástico. Les voy a indicar un pedacito, es algo así, miren que tiene como unos canales aquí. Y es muy fácil de cortar y es más flexible, aunque sea rígido, pero tiene esa flexibilidad, ¿no? Y bueno, vamos a necesitar eso para hacer este círculo y también para poner unas banditas aquí para que quede más firme el barril, ya que el barril no va a ir, pues, relleno, ¿no? Y necesitamos los tonos, a ver, de color café claro para esta parte, café oscuro para esto y las banditas y lo de bordar color negro le puse aquí para hacer la división como de las tablitas. Eso sería en cuanto a los materiales y bueno, vamos a utilizar el mismo número de crochet que hemos utilizado para todo el proyecto de 1.75 milímetros. Eso, bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no?
Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico así de esta manera. Aquí estamos utilizando el color café oscuro, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos 6 puntos dentro de este anillo mágico, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento de puntos bajos en cada puntito. Y aquí pues ya iniciamos poniendo nuestro separador de vueltas, ¿no? Pues vamos a poner el separador de vueltas así, en el primer punto del aumento que hicimos y continuamos haciendo un aumento en cada punto. Listo, aquí ya terminé de hacer, miren, esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa y recuerda, si tú eres nueva, mirando mi canal, pues suscríbete a este canal, activa la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones y comparte este video para que lo puedan ver más personas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el marcador así de esta manera. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el marcador. Vamos a hacer en total 2 puntos bajos. Ahora hago mi otro punto bajo en el siguiente punto y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces, este patrón de un punto bajo y un aumento, de 2 puntos bajos y un aumento, lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntitos. Ahora vamos a hacer la siguiente vueltilla. Y hacemos aquí, vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Entonces hacemos 1, 2, 3 puntos y acá un aumento de puntos bajos. Y este patrón lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer un punto. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 42 puntos. Ahora vamos a hacer, vamos aquí, 1, vamos a poner el marcador, vamos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer nuestro primer punto. Vamos a colocar el marcador, el separador de vueltas y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta y hasta ahí ya tendríamos 54 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una. Vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento de puntos bajos. Entonces vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora sí cogí el plastiquito que les dije que yo tenía para poder dibujar aquí. Voy a dibujar el contorno de esta pieza. Ay, se me cayó mi esfero. Ya. Ahora sí vamos a dibujar el contorno. Pueden poner un cartón doble, como lo que ustedes tengan a la mano. Voy a dibujar todo este contorno así, miren, de esta manera, de la pieza, ¿no? Vamos a dibujar, vamos a hacerle redondito acá porque aquí como tiene lo que empieza y termina la vuelta, ya. No es que tiene que salir también el círculo perfecto, ¿no? Pero esta parte la vamos a recortar. Y listo, miren, yo ya recorté este pedacito de PVC, se llama aquí, ¿no? Entonces esta partecita miren, esto recortamos alrededor, la vamos a reservar, todavía no la vamos a pegar, la vamos a pegar cuando terminemos de hacer la siguiente vuelta. Entonces vamos a continuar y vamos a hacer la siguiente vuelta que nos tocaría hacer. A ver, vamos a hacer nuestro primer puntito. Así, miren, de esta manera. Vamos a colocar el separador de vueltas. Así. Y vamos a hacer, a ver, ya hice uno. Vamos a hacer 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a hacer un aumento. Entonces, este patrón de 9 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora sí es el momento que vamos a pegar esta pieza aquí. Vamos a pegarla con silicona caliente. Listo, miren, aquí yo ya le pegué, nos quedó así, bien firme, ¿no? Esta va a ser la base del barril. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora nos toca hacer, a ver dónde estamos. Ya, ahora vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto, o sea, estos 66 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 66 puntos. Ahora vamos a hacer otra vuelta de 66, pero en bloc, o sea, tomando la cadenita de atrás, así de esta manera, miren. Solo tomamos la cadenita de atrás, ¿no? Vamos a poner aquí el separador. Listo. Y tomamos solo la cadenita de atrás y nos vamos tejiendo punto sobre punto estos 66 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de 66 puntos en bloc. El último punto no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio ya de color. Entonces vamos a cortar la hebra y vamos a insertarnos con el nuevo color que sería el café más clarito. Entonces vamos a terminar de hacer este punto con el nuevo color y en la parte de atrás vamos a amarrar ya estas dos hebritas para que no se nos vayan a zafar. Así.
De esta manera. Listo. Ahora con el nuevo color lo que vamos a hacer son de igual forma 66 puntos pero deslizados en blow. O sea, así como hacíamos cuando cambiábamos los colores de la camisetita del chavo, así. Y flojitos, los vamos a hacer muy flojos. Entonces me ingreso tomando solo la hebra de atrás. Saco el punto y hago el punto deslizado. Miren, 1 y así me voy tejiendo puntos deslizados, pero súper flojitos, ¿ya? Y voy a completar en blow, tejiendo la cadena de atrás, 66 puntos deslizados. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados en blow. Tengo 66 puntos. Ahora, la siguiente vuelta que vamos a hacer vamos a hacer de igual forma tomando la cadenita de atrás y vamos a hacer 10 puntos bajos. Aquí levanto 1. Y me voy a ir tejiendo 10 puntos bajos. Aquí ya tejí 10 puntos y ahora voy a hacer un aumento. Recuerden que estamos tomando solo la cadena de atrás, ¿no? Y ahora este patrón de 10 puntos bajos y un aumento voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden que estamos tejiendo solo en la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 72 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 72 puntos. Vamos a tejer punto sobre punto, 3 vueltas de altura. Aquí ya escogiendo el punto completo por si acaso. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 3 vueltas de altura. Aquí vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos primero a medir cuánto mide esta parte de aquí, qué altura tiene esto, ¿no? Ya, y también el interior, el largo de todo este interior. Entonces vamos a cortar con el mismo lo que hicimos, el ancho de esta parte de aquí y pues el largo. Entonces lo que vamos a hacer, esta de aquí como es flexible, miren, se hace como canales, es más fácil irla moldeando. Entonces vamos a pegar con silicona. Ustedes pueden hacer con cartón prensado, con lo que ustedes tengan, o plástico flexible. Entonces vamos a ir pegando con silicona por dentro toda esta parte de aquí. Listo, miren, así nos quedó. Miren, así está quedando firme. Es importante que esto que peguen adentro sea flexible. Y solo péguenle en la parte de acá abajito, ¿no? Del filo, porque si le pegan hasta acá al borde, luego el punto no lo van a poder coger. Listo. Ahora sí vamos a continuar tejiendo y lo siguiente que vamos a hacer son... Ya se me cayó el esfero. Bueno, vamos a hacer 23 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, 23 puntos bajos y un aumento cogiendo el punto completo. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de aumentos y hasta ahí tenemos 75 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 75 puntos tomando el punto completo. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es el mismo proceso que hicimos aquí. Vamos a medir cuánto mide este espacio de aquí. Vamos a cortar el grosor de este espacio de aquí, ¿no? Y luego el largo de acá, de la pieza que estén utilizando, del material que utilicen. Miren, aquí yo ya le recorté el pedacito y vamos a ir pegando pegadita, ¿no? Pegadita a la otra. Así, pegada, sin dejar ningún espacio. Listo, miren, aquí ya le pegué y nos va a ir quedando así de esta manera, ¿no? Ya. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que hacer 24 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. 24 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer 24 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta y hasta ahí tendríamos 75 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 75 puntos. Perdón, tendríamos 78 puntos. Aquí tendríamos 78 puntos y vamos a hacer 3 vueltas de altura de 78 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 3 vueltas de altura y vamos a hacer el mismo proceso. Medimos aquí y luego pegamos aquí, pegado acá, ¿no? Listo, miren, aquí yo ya le pegué. Ahora vamos a continuar y lo siguiente que vamos a hacer vamos a empezar a hacer unas disminuciones y vamos a hacer 24 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de disminuciones. Ahora lo que voy a hacer es 3 vueltas de altura de 75 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya acabé de tejer mis 3 vueltas de altura, entonces vamos a hacer el mismo proceso de pegar la piecita en la parte de aquí, ¿no? Listo, miren, aquí ya le estoy así pegando. Ahora vamos a hacer 23 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 72 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 72 puntos. Listo, aquí ya terminé, miren, de hacer mis 3 vueltas de altura y voy a pegar aquí la pieza, el mismo proceso que hice acá. Listo, miren, aquí yo ya le pegué. Miren cómo nos está quedando, ya como esa formita de barrilito. Bueno, ahora tenemos que hacer 22 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de disminuciones y hasta ahí tendríamos 69 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 69 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura y ahora voy a hacer 21 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 63 puntos, ¿no? 66 puntos, perdón, 66. Ahora el último punto no le terminé de hacer porque vamos a hacer un cambio de color y ya no vamos a necesitar este color, lo vamos a cortar y vamos a añadir de nuevo el color café oscuro que el que iniciamos, ¿ya? Entonces voy a coger mis estambres que están por acácito, ¿ya? Y ahora sí vamos a unir. Terminamos de hacer el punto con este tono así y vamos a dar unos dos nuditos, vamos a hacerle aquí 1 y 2, listo. Y ahora sí lo que vamos a hacer vamos a hacer puntos deslizados, ¿no? Pero solo tomando la hebra de atrás, ¿ya? Entonces vamos a hacer 66 puntos deslizados tomando solo la hebra, miren, de atrás. Puntos deslizados, los hacemos flojitos, no tan apretados. Entonces nos vamos a ir tejiendo, cogiendo solo la hebra de atrás, o sea, en bloc, 66 puntos deslizados. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados. Ahora lo que voy a hacer es, en esta parte de aquí, vamos a hacer, tomando solo la cadena de atrás, o sea, en bloc, vamos a hacer 20 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, solo tomando la hebra de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de disminución y hasta ahí tenemos 63 puntos. Ahorita vamos de igual forma a hacer lo que hemos hecho. Vamos a medirle aquí, pero que no quede justo, ¿no? Que quede unos 3 milímetros más abajito, que quede un espacito, ¿no? Unos 2 milímetros, que no quede justito al ras, ¿no? Entonces vamos a ponerle la pieza en la parte de acá. Listo, miren, aquí ya le terminé de pegar todo. Así nos está quedando. Y ahora sí vamos a hacer la última vuelta en café, que sería, ahí tenemos 63 puntos bajos, recuerden. Y ahora solamente vamos a terminar con una vuelta de 63 puntos deslizados, tomando el punto completo, ¿no? Entonces vamos a hacer así, 63 puntitos deslizados. Listo, miren, aquí yo ya hice 63 puntos deslizados. Entonces aquí simplemente vamos a cortar la hebra para luego perderla, esta hebra entre el tejido. Vamos a perder esta hebra entre el tejido. Y miren, aquí ya estaría así el barrilito del chavo del 8. Y bueno, vamos a hacer otra parte más porque vamos a hacer unas franjitas aquí, como estas de aquí. Estas de aquí, vamos a hacer una aquí y otra acá. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Listo, miren, vamos a hacer 91 cadenas, ¿no? Y dentro de estas 91 cadenitas con el estambre de color café oscuro, ¿no? Vamos a hacer 90 puntos deslizados, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo cadena sobre cadena, puntos deslizados, ¿no?
Entonces vamos a hacer esta de 91 con 90 puntos deslizados. Luego hacemos otra, esta cortamos la hebra y luego vamos a hacer otra de 87 cadenas y 86 puntos deslizados, ¿ya? Listo, miren, aquí está la de que hice 91 cadenas y 90 puntos deslizados y esta es la que hice 87 cadenas, 86 puntos deslizados. Estas dos colitas las amarran y las pierden aquí entre el tejido, ¿no? Entonces asegúrense bien que estas de aquí pues les vaya a quedar. La más pequeña es para acá arriba. Nos vamos simplemente a saltar 2 filas y vamos a pegar esta cuerdita dejando 2 filitas. Entonces verifiquen que les quede exactamente todo alrededor, ¿no? Y de igual forma acá 2 filitas dejan y pegan esta otra de acá, ¿no? Igual forma que les alcance todo alrededor de su pieza. Entonces vamos a hacer ese proceso. Antes de que le peguen las 2 franjitas, que yo ya me equivoqué aquí de pegar antes de hacer las barritas. Bueno, antes de pegarle las franjitas van a hacer las liñitas estas, ¿ya? Estas. Bueno, no importa, yo aquí igual le puedo hacer. Entonces, antes de que peguen las 2 rayitas acá abajo y acá arriba, pues vamos a ensartar el hilo de bordar color negro. Listo, entonces lo que van a hacer, miren, aquí en esta parte de aquí, de esta que hicimos blot, tenemos 66 puntos y de igual forma en la de acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir, cada franja va a tener 6 puntos de separación. Entonces, como son 66 puntos, nos van a salir 11 franjas, ¿no? Entonces vamos a dividir, marcarle. Yo aquí le marqué con un lapicero para poderme guiar. Entonces simplemente vamos a unir esta línea con esta línea y así. Ya les indico cómo. Así, miren, van a ir pasando así. Luego se pasan por debajo y salen por acá y le pasan acá. Pasan por debajo y salen por acá y así. Por eso les digo que antes de hacer pegar esta, la hagan esto para que sea más fácil. Y luego le pegan las 2 encima. Entonces se van a ir uniendo así el punto de abajo con las señales que hicieron. Recuerden que cada franjita debe tener 6 puntos de separación. Miren, así quedarían ya toditas las franjitas puestas. Entonces ahora sí pegan esta y esta, ¿no? Y listo, miren, así nos quedaría el barrilito. Aquí le hice como el hoyito que tiene el barrilito por donde ve el chavo. Y así nos queda ya todo. Miren el barrilito. Bueno, vamos a dejarlo a un lado. Y ahora sí vamos a hacer los detalles de la cabecita de la carita porque ya vamos a simplemente unir las piezas, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Listo, miren, aquí le puse los ojitos. Les voy a indicar cómo van a contar para ubicarlos, ¿no? Van a bajar del pelito esta fila de aquí color piel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la 9ª fila aquí es donde van a poner los ojitos, ¿no? Dejando 8 puntos en el centro. Entonces dejan 8 puntos en el centro. Esta es la fila número 9. Dejan 8 puntos en el centro y colocan los ojitos. Miren, ahora las cejas. Me voy a subir 3 filitas del ojo, 1, 2 y 3. Me voy este va a tener 3 puntos de ancho, ¿no? 1, 2 y 3 y me voy a inclinar una fila. Sería acá. Y lo mismo, en la misma fila me voy a ir para hacer la otra cejita. Miren, así. De esta manera. Vamos a jalar así. Estoy haciendo con el mismo estambre que hicimos el cabello, miren. Entonces lo mismo voy a hacer. Son 1 y 2 y 3 y me inclino una filita. Así, miren, 1, 2 y 3 y me inclino una fila. Así. Y luego, como este ya no lo voy a utilizar, me salgo por acá arriba de la cabecita y voy a rematar este hilito de acá, miren. Así nos va a quedar las cejitas. Las 2 cejitas, miren, ¿no? Entonces vamos a hacer lo otro. Ahora vamos a insertar estambre de color blanco y vamos a hacer la lucecita. Miren, me salí en la mitad del ojito en la parte de arriba. Y ahora me voy a pinchar en la parte de abajo, en el lado contrario, ¿no? Y me voy a salir en el otro ojito de igual forma en la parte, miren, de acá arriba.
¿no? Nos salimos así en el otro ojito y literalmente, miren, no apretamos mucho para que quede la lucecita así y hacemos lo mismo acá en la parte de abajo. Luego nos vamos a salir por acá, por donde está el huequito, para poder rematar. Y eso sería todo en la lucecita, miren, de los ojitos que nos quedarían así. Miren, ahora ensarté hilo de bordar color café más clarito, le hice doble hebra. Entonces vamos, me salí acá arriba en esta dirección del ojito. Entonces lo que vamos a hacer es inclinarnos, estamos en esta fila, miren. Vamos a inclinarnos hasta la fila de abajo, al ladito de aquí, del punto de lo blanco. Y vamos a empezar a dar algunas puntaditas aquí. Salimos por donde ingresamos, así miren. Así. Vamos a dar otra puntadita más y nos salimos por el otro lado del ojito, que sería por aquí, aquí en esta parte. Miren así. Y ya simplemente nos queda así en la parte de arriba, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo del lado de acá. Listo, miren, aquí ya le hice el otro lado y luego me salí acá abajito, casi en la mitad del ojito, bajándome una filita para hacer las pequitas. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es esto, miren. Voy a tomar un pedacito de estambre, un poquito, y le voy a pasar 1 y 2 vueltitas. Nada más hago como un nudito. Miren, para que se me forme la pequita. Luego me pincho aquí mismo y me salgo saltando un puntito al lado, en la misma fila. Miren, no jalo mucho para que no se me pierda la pequita. Y hago lo mismo en la parte de acá. Voy a coger un poquito de estambre. Voy a pasar 1 y 2 y voy a jalar. Así despacito. Miren, ya se me formó la otra pequita. Entonces me pincho aquí mismo y lo que voy a hacer es bajar una fila, pero con un punto a un lado. Así, miren. Ya, miren, bajé una fila y con un punto hacia acá. Y voy a hacer lo mismo. Voy a coger un poquito de estambre. De estambre, sí. Y voy a pasar 1 y 2, ¿no? Entonces voy a jalar despacito. Miren, se me forma el nudo. Y luego voy a salir en la mitad de estos, pero la filita de abajo. En la mitad de las pequitas que hice arriba. Así. Jalo despacito. Miren. Así. Y voy a hacer lo mismo aquí. Cojo un poquito de estambre. 1 y 2. Y jalamos. Miren. Y nos salimos por aquí mismo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero del lado contrario, ¿no? Entonces vamos de igual forma a salirnos. La pequita tendría que salir aquí, miren. Bajando una filita en la partecita de aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Miren, ahora me ensarté hilo el estambre de color piel. Entonces me ingresé aquí, miren, en la línea donde empiezan la fila donde están las pequitas y voy a buscar 2 puntitos del centro entre los ojitos, ¿no? Entonces esos 2 puntitos yo los voy a pasar así para hacer la naricita. Simplemente voy a dar unas puntaditas aquí, así de esta forma. Si ustedes quieren más grandecita la nariz, pues le pasan más veces. Yo le voy a pasar así unas 3 vecesitas para que se vea de esta manera, miren. Así. Y pasémosle la ultimita ya para rematar y salimos por acá, por el orificio de la cabecita. Así, miren, de esta manera ya nos queda la naricita. Ahora vamos a ensartar hilo de color de bordar negro. Miren, aquí ya me inserté hilo de bordar negro, entonces me salí una fila más abajito de las pequitas donde terminan y en la mitad de las 2 pequitas. Entonces voy a contar 1, 2 y 3 y me bajo una filita, así, y voy a salir por el huequito de donde voy a ingresar el cuellito, ¿no? Miren, así, y ahí ya nos quedaría la boquita. Simplemente es una rayita así, nada más. Listo, entonces vamos a rematar esto.
Listo, miren, así nos quedó ya. Ahora lo único que hace falta es ponerle un poquito de rubor aquí donde están las pequitas. Miren así. No encuentro mi pincelito, por eso le estoy poniendo aquí con el dedito. Así miren, de esta manera. Vamos a poner rubor aquí. Y también un poquito de rubor aquí por encimita de la nariz. Aquí también vamos a ponerle un poquitito de rubor. Y así miren, así nos quedaría ya puesto el rubor. Aquí ya es la cantidad que ustedes deseen poner. Listo, entonces ahora por último lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el cuerpo, miren, este es el cuerpito, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ensartar un poquito de estambre de color café del pelo. Listo, miren. Y le vamos a pinchar aquí el estambre. Vamos a engacharnos aquí. Vamos a darle otra puntadita más aquí. Para que quede como que bien sujeto. Entonces aquí, pues con unas pinzas siempre vamos a tratar de abrir el huequito. O también con las tijeras podemos meterle aquí y cortarle un poquito el relleno así. Para poder luego meter la cabecita. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar la aguja y salir por acá arriba por la cabeza, miren, por la parte de la cabeza, ¿no? Entonces, miren, vamos a irle jalando para irle metiendo bonito. Vamos a jalarle así, miren, ahí ya nos quedó. Simplemente el chavito tiene que verse una rayita nada más de cuellito, miren, una rayita nada más. Entonces, como ya hemos hecho esto, cuando ya le hemos sujetado bien, vamos a rematar, como es del mismo color, rematamos aquí. Y miren, por último lo que vamos a hacer, recuerdan que este estambre estaba en el cuello, entonces con este estambre vamos a irle cosiendo para darle más, reforzarle más. Vamos cogiendo un puntito, si deseamos podemos poner alfileres para que no se nos mueva la cabecita. Entonces vamos dando una puntada en la cabeza y otra puntada en el cuello. Y así nos vamos a ir cosiendo todo alrededor. Y miren, así ya nos quedó cosido el chavito del 8. Entonces aquí tenemos su gorrita. Le podemos poner ya la gorrita del chavito. Vamos a cuadrarle bien la gorrita. Ahí. Miren, con la viserita, todo chévere. Miren, así nos quedó el chavito. Aquí está con su barrilito. Miren, le podemos meter aquí al chavito en el barrilito también. Y así nos queda el chavito del 8. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a este canal, de activar la campanita, de dejarnos un me gusta, un mensajito. Y bueno, vamos a continuar subiendo más contenido. Este es el primer personaje de esta colección del Chavo del 8. Pues estamos ya trabajando con el próximo personaje y para poderles ya subir el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Besos. Bye, bye.